Cuando uno piensa en grandes héroes anglosajones y nórdicos del pasado, tanto reales como ficticios, por lo general los primeros nombres que se vienen a la mente son figuras como el Rey Arturo, Beowulf, Ricardo Corazón de León, Alfred el Grande, Ragnar Lothbrok y muchos más. Rara vez pensamos en figuras de origen celta, que hayan luchado en contra del primer imperio en invadir la isla, este siendo el romano, y tristemente mucho menos nos llegamos a imaginar a una mujer. Pero la reina guerrera Búrica es todo esto que acabamos de mencionar y mucho más. Con tan solo 33 años, esta poderosa figura no solo logró unir a un alto número de tribus enemigas en la isla británica, sino que los guió en batalla en contra del más grande y poderoso imperio de la época. Y el día de hoy contaremos su historia. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Búrica? Los relatos de nuestra protagonista, así como la de muchas mujeres y personajes en general de pueblos invadidos y poco letrados, es bastante borrosa. Su vida puede contarse desde dos puntos de vista, cada uno con sus respectivos problemas de verificación. El primero y más oficial son los documentos históricos de la época y la región creadas por los historiadores romanos Tácito y Dion Casio, que cabe recalcar que no solo nunca visitaron la isla británica para ser testigos de lo ocurrido, sino que solo recibían reportes de lo que pasaba en la isla, escribían a favor de Roma y demonizaban los actos de la guerrera celta. Por otro lado, el segundo punto de vista es el de los propios celtas, más específicamente de la tribu de los Cicenos, el pueblo de origen de Búrica, quienes contaban su historia como una leyenda y de forma oral de generación en generación. Por lo que utilizando ambas, el conocimiento de lo que pasaba en la época, razón y lógica y algunos registros externos y neutrales, trataremos de contar la historia de esta persona lo más exacto posible. Búrica nació en el año 26 después de Cristo, en la tribu de los Cicenos, en lo que hoy en día conocemos como East Anglia. A pesar de ser celta de corazón, técnicamente tanto Búdica como todo su pueblo eran romanos, ya que desde que Julio César descubrió, entre comillas, el sur de lo que hoy en día es Inglaterra, varios años atrás, las tierras de los Cicenos ahora eran parte de la provincia romana de Britania. Durante la infancia de nuestra protagonista, Roma vivió uno de los periodos más estables de su historia, conquistando tierras y anexando pueblos por doquier. En el caso de Britania, tanto Julio César como sus sucesores se aprovecharon de la muy fragmentada comunidad de tribus celtas de las islas para conquistarlos y subyugarlos. Aunque hoy en día denominamos como celtas a muchísimos de los pueblos prerromanos del norte de Iberia, la Galia, el sur de Inglaterra, Gales, Irlanda y demás, la verdad es que dentro de todas las zonas recién mencionadas existían centenares de tribus independientes que no tenían que ver unas con otras y estaban en constante conflicto entre ellas. Aún así, esto no quiso decir que los romanos la tuvieran fácil. Los celtas eran guerreros formidables, fuertes, rápidos, luchaban sin armadura, lo que los hacían muy ligeros, y con estilos de golpear y correr que hacían que la pesada y en bloque infantería romana no pudiera hacer más que defenderse y esperar a que su expuesta caballería sirviera de ofensiva. Todas estrategias que la muy joven Búrica aprendería, mejoraría e implementaría contra sus enemigos en el futuro. Búrica nace de una familia de mucha influencia dentro de su tribu. Aunque muchos pueblos celtas eran sociedades patriarcales y denigrantes a la mujer, en algunas comunidades y desde la infancia las niñas demostraban aptitudes de liderazgo, inteligencia, fuerza y capacidad. Esas eran entrenadas para ser guerreras como los demás hombres. Desde muy pequeña y utilizando la influencia de su padre, la joven Búrica se preparó para no solo luchar, sino también ser una líder en un futuro no muy lejano. Aparte de desarrollarse como una gran guerrera, nuestra protagonista también estudió para convertirse en druida. Los druidas eran algo así como chamanes, curanderos, consejeros y líderes espirituales de sus respectivas tribus. No era raro que una mujer fuera druida, pero sí lo era que fuera tanto druida como guerrera al mismo tiempo. Es más, incluso en el caso de los hombres celtas era muy poco común que esto pasara o se permitiera incluso, ya que rara vez alguien tenía las aptitudes necesarias para poder llevar a cabo ambas prácticas de forma eficiente. En sus escritos influidos por soldados romanos, Dion Casio narra que en sus años de adulta, Búrica, abro comillas, poseía una inteligencia mayor que la que generalmente tienen las mujeres, cierro comillas, diciendo esto como si fuese algo malo, que era alta, de voz áspera y de mirada feroz, cabello pelirrojo hasta la cadera,
túnica de muchos colores y un manto grueso ajustado con un broche. Siempre usaba un grueso collar de oro, posiblemente un torque, aditamento que entre los pueblos celtas siempre significaba nobleza. Pocas sociedades en la historia han sido tan machistas y misóginas como lo fueron los romanos, cabe recalcar. Y aunque claramente había excepciones de esto, la regla era mucho más común que la excepción. Por lo que cuando durante el control romano de las Islas Británicas, más adelante, estos vieron una mujer liderar ejércitos y hasta ganar batallas contra las consideradas invencibles legiones romanas, muchos de estos comenzaron a pensar que Boudica no era una mujer, sino que más bien un espectro, un fantasma o un demonio, ya que en sus mentes no era posible que una mujer fuera tan incapaz ni fuerte. Pero nos estamos adelantando un poco. Antes del parcial control romano de Inglaterra vino la invasión romana de la misma, en el año 43 después de Cristo, más de 100 años después de que Julio César visitara por primera vez estas islas. Decenas de legiones romanas desembarcaron en tierras celtas y comenzaron a conquistar y anexar todas estas. Para ese entonces Boudica solo tenía 7 años. Luego de muchas batallas y masacres a su gente, el rey Prastagus, quien más adelante se casaría con Boudica, uno de los más poderosos líderes celtas de la región, llegó a la conclusión de que el avance tecnológico y estratégico romano no podía ser vencido con lo que los celtas tenían en ese momento, por lo que accede a firmar una tregua con Roma. En esta se determina que los ícenos seguirían siendo un pueblo libre bajo la supervisión de Roma, que eventualmente cuando Prastagus muriera, sus tierras pasarían a ser de sus hijas y del Imperio Romano. Y aunque esto fue lo que se acordó, no sería lo que sucedería. En sus años de adolescencia, el rey Prastagus decidió casarse con la más capaz, feroz e inteligente de todas las Isenias. Esta claramente siendo Boudica, lo que por consiguiente la convirtió en reina de la tierra. En muchas sociedades celtas, incluso sin tener sangre real, las reinas eran tan poderosas e influyentes como los reyes. Por años, Boudica cogobernó a su gente de forma justa y defendió sus intereses ante sus nuevos y muy peligrosos vecinos romanos. Pero, al final, lo que causaría más problemas no serían guerras ni batallas, sino economía y leyes. Roma, sin que los isenios lo solicitaran, comenzó a prestarle mucho dinero en forma de monedas al rey y a su gente. Esto con la intención de que años más adelante se les devolvieran con intereses, claro está. Pero el pequeño problema es que para los pueblos celtas el concepto de intereses, monedas e incluso de dinero eran unos que no poseían ni mucho menos entendían. Prastagus pensaba que ese dinero era una ofrenda de paz, algo así como un tributo de los romanos, una forma de la que poder comerciar entre ellos, pero no una que se tuviese que devolver en algún momento, y esto nunca fue claro ya que los romanos pensaban que ese concepto era algo que ya existía en dicha sociedad. Además de esto, en varias ocasiones los romanos violaron la soberanía e independencia isenia, lo que en numerosas ocasiones casi rompe la paz entre ambas partes. Pero los verdaderos problemas vendrían en el año 60 después de Cristo, cuando el rey Prastagus muere sin tener un heredero varón. El problema de comunicación entre ambas partes y el descaro romano fueron una pésima mezcla. El rey Prastagus y la reina Boudica tuvieron 2 hijas. Según las tradiciones celtas, no había ningún problema en que un rey le dejara su título y tierras a una descendiente mujer si no tenían hermanos o ella era la mayor. Esto estaba totalmente bien. Pero la cuestión es que ante la ley romana era imposible que una mujer heredara títulos y riquezas si no tenían hermanos o hijos hombres de los cuales estos se hicieran cargo de eso. Por lo que luego de la muerte del rey, para el de apenas 20 años de edad, emperador Nerón, el mismo que mató a 2 de sus esposas, a su madre y que quemó casi toda Roma para reconstruirla a su gusto, sus heredados aliados del anterior emperador ya no tenían rey, por lo que no podían seguir siendo considerados como aliados, sino como conquistados. De la mano del gobernador de Britania, el general Publio Ostorio Escápula, Nerón declara que toda la deuda de Prastagus debía ser pagada de inmediato y con aún más intereses, que ninguna mujer celta podía tener ni títulos ni tierras, que todos los nobles isenios y su gente ahora eran esclavos y que de forma de pago todas las tierras isenias ahora eran personalmente propiedad del emperador. Y como se podrán imaginar, Boudica tenía una que otra cosa que decir al respecto. Aunque la reina inmediatamente rechazó todo lo declarado por Nerón y Publio, la estructura militar isenia estaba muy desorganizada.
Además, por sí solos, los isenios no estaban ni cerca de ser rivales al alto número de legiones romanas en la zona, por lo que en los primeros meses después de la muerte del rey y a la hora ella ser la única cabeza de su tribu, Búrica viaja por toda East Anglia para reclutar y unir a todos los guerreros, guerreras y tribus celtas que pudieran conseguir. Pero triste e inevitablemente, mientras la reina buscaba aliados, los romanos comenzaron a cobrar. Casa por casa, legionarios de Publio saqueaban todo objeto de valor celta que consiguieran, violaban niñas y mujeres, incluyendo a las 2 hijas de la reina, y ejecutaban a todo aquel que se resistiera o luchara. La propia Búrica sería víctima de un asalto e intento de violación, pero ella misma evitaría que esto pasara. Miles morirían de forma sangrienta y humillados. Pero serían estas mismas acciones lo que a la larga sería la principal razón por la que otros pueblos celtas se unieron a la causa de la reina Búrica. Y a mediados del año 60 después de Cristo, la rebelión de Búrica comenzaría. Trataron de abusar de ella, la golpearon, violaron a sus hijas y respetaron los tratados firmados por su fallecido esposo. Le engañaron, violaron y mataron a su gente y por si eso no fuera suficiente, los declararon como esclavos. Nada evitaría que la recién nombrada reina de los celtas, por muchas de sus tribus rivales que habían sufrido atrocidades similares, cobrara una gran venganza contra los invasores del Mediterráneo. Luego de amasar una fuerza como jamás antes vista en Britania de 120.000 soldados celtas, la reina estaba lista para atacar. La única pregunta sería ¿a dónde? Y la respuesta sería genial. Las tropas de Publio y Nerón no solo trataron a los celtas como basura, sino que de paso los subestimaron de gran manera. Subestimaron a los mismos guerreros que 100 años atrás habían hecho correr al mismísimo Julio César con la cola entre las piernas. Publio había tomado a la mayoría de sus tropas a Gales para subyugar una rebelión menor en la zona, lo que dejaría al sur de Britania prácticamente desprotegido. Junto con sus guerreros, Búrica decide montar una ofensiva en contra de la ciudad romana de Camulodunum, una colonia romana para soldados retirados. Dicha ciudad tenía como objetivo adoctrinar a los nativos al estilo de vida y gobierno romanos para que futuras generaciones no practicaran costumbres celtas, y también servir como fuerte cercano a tierras enemigas. En el centro de la ciudad se erigió un templo romano con el fin de designar y olvidar dioses paganos celtas, lo que junto con el trato brutal de los nativos por parte de los veteranos convirtió a Camulodunum en el objetivo perfecto. La victoria celta luego de una pequeña y corta batalla fue total. Al llegar al centro de la ciudad, en plena plaza se encontraba una muy grande estatua de Nerón, y claramente esta fue decapitada y su cabeza fue tomada como trofeo por el ejército de Búrica. Muy pocos líderes militares en la historia hasta ese momento habían logrado desafiar a Roma y capturar una de sus ciudades, y ahora Búrica estaba en esa reducida lista. Pero la respuesta de Roma sería sangre, mucha sangre. Luego de su victoria en Camulodunum, Búdica se sintió invencible. Los romanos jamás se esperaron que un grupo de lo que ellos llamaban bárbaros, y mucho menos uno liderado por una mujer, fuera capaz de organizarse y destruir una ciudad entera. Pero eso mismo fue lo que pasó. Las tropas de la reina celta llegaron a tener números tan altos de hasta 120.000 guerreros y guerreras, y en Britania, Roma solo contaba con una legión completa, es decir, 5.000 soldados. Todo parecía indicar que la alta, feroz y peligrosa druida y líder de líderes estaba encaminada a liberar toda la isla, pero al final las cosas no pasarían como ella lo deseaba. Yo soy Rafael Peraza y esto es Búdica, el trágico final de la rebelión celta. Al salir de Camulodunum, el siguiente objetivo de la reina celta sería Londini, claramente actual Londres. Al llegar a la ciudad, esta estaba a duras penas habitada por menos de la mitad de su población original, ya que al escuchar de la desastrosa derrota romana en Camulodunum, todo ciudadano que no fuera originario de Britania había huido. La ciudad fue quemada hasta sus cimientos, pero no sin antes liberar a cerca de 100.000 esclavos de todas partes del imperio, pero principalmente celtas y galos. Y en señal de agradecimiento, un gran número de estos decidió unirse a su ejército. En Roma, cada día que pasaba, Nerón se preocupaba más y más. ¿Cómo era posible que esas sabandijas, bárbaros y letrados, hombres del lodo, pudieran levantarse de esa forma contra la grandeza del imperio? Y peor aún,
¿Cómo en el nombre de Júpiter eran liderados por una inferior mujer? Recordemos, como dijimos en el video pasado, que la de Roma era una sociedad sumamente misógina y machista, y esto se ve perfectamente reflejado en los escritos del historiador Dion Casio, quien puso en tinta y en papel que lo más doloroso como tal para los romanos no fue la pérdida de la ciudad ni la evacuación de todos los demás asentamientos del imperio de la zona por prevención mientras se amasaba un ejército para luchar contra los celtas, sino que lo más doloroso de todo fue que fue causado por una mujer. Pueblo tras pueblo, Boudica y su ejército liberaban a su gente del yugo romano, pero, para ser totalmente justos, sus métodos tampoco eran los más inocentes. Según el mismo Dion Casio y su colega Tácito, durante toda su mal llamada desde Roma rebelión, el ejército de Boudica torturó y mató cerca de 75.000 romanos, entre ellos militares, políticos, pero principalmente civiles, y que sus muertes fueron horribles y totalmente barbáricas. Ahora, aunque sí es verdad que la campaña de la reina celta causó la muerte de miles de romanos inocentes, hay que una vez más aclarar que ninguno de estos historiadores estuvieron en Britania mientras esto pasaba, y que era prácticamente su deber, y más considerando lo que le pasaba a aquellos que no obedecían al emperador Nerón, el satanizar todo lo que hacían los celtas para resaltar la superioridad moral de la sociedad romana y demonizar todo lo que tuviera que ver con los mal llamados bárbaros de las islas británicas, por lo que tanto el número como lo grotesco de las muertes pudo haber sido una exageración bastante fuerte, pero considerando todo lo que había sufrido Boudica y su gente, es seguro afirmar que miles y miles de romanos murieron ante sus espadas de una forma para nada honorable. Mientras Boudica y sus soldados fueron recuperando todo el sureste de lo que hoy es Inglaterra y liberando al mismo tiempo de toda presencia romana, muchos de los líderes y reyes celtas que se le unieron a su causa en un principio solo por el común enemigo que tenían, fueron abandonando a la reina para regresar a sus casas o para hacerle guerra a antiguos rivales del pasado anterior a la invasión romana. Pero, aún así, el ejército de esta reina guerrera, con todo y deserciones, seguía siendo de aproximadamente un centenar de miles de soldados, dispuestos a dar la vida por ella misma. Al regresar de su campaña en lo que hoy en día es Gales, y al encontrarse con lo que él veía como un camino de destrucción y venganza barbárica, Suetonius Paulinus, el nuevo gobernador de Britania apuntado por el mismísimo Nerón y general de la única legión imperial en la zona, recibe la noticia de que el emperador pensaba abandonar toda Britania y dejar a los celtas aislados con tal de lograr un control de daños no tan severo, ya que la sangre de 75.000 romanos y potencialmente muchos más de la mano de una mujer y un mar de bárbaros ya era demasiada vergüenza para tolerar, y una derrota aún mayor, así fuera de solamente una pequeña legión, podía ser la chispa que muchísimos de los locales subyugados por Roma a lo largo y ancho de todo el imperio necesitaban para ellos mismos levantarse y darse cuenta de que la superioridad romana era solo un mito. Pero Paulinus no podía permitir esto. No podía dejar que la integridad y el poder de Roma en sus ojos pendiera de un hilo. No podía dejar que Britania cayera en las manos de los celtas y su falsa reina. Y lo más importante de todo, no podía dejar que su honor se viera ensuciado y volver a la capital con la cola entre las piernas para verse ridiculizado y humillado por la mano de una mujer que, de nuevo, ante los ojos romanos, era un ser inferior, no tenía modales, era salvaje, no sabía ni leer ni escribir y a duras penas podía hablar. Por lo que Paulinus dejaría de subestimar a sus rivales y utilizaría todos sus conocimientos del arte de la guerra mediterránea que tantas victorias le había dado a Roma para ponerle fin a esta locura o morir en el intento. Por muy grande que era el ejército de Boudica, era justamente esa inmensidad la que le quitó sus más grandes ventajas: el pasar desapercibidos, atacar sin ser detectados y, lo más importante de todo, el ser subestimados. Cuando Julio César llegó a las costas británicas décadas atrás, fue la facilidad de movimiento, el atacar en pequeños grupos desde las sombras y el ser considerados como poco más que animales, lo que les dio a los celtas la posibilidad de así sea causar daños considerables a cualquier escuadrón romano que se les topara, o incluso que estuvieran acechando. Pero ahora simplemente eran demasiados soldados para controlar.
Jamás un ejército tan grande se había ensamblado en esta parte del mundo y ningún nativo de la zona, claramente incluyendo a Boudica, tenían conocimientos algunos posteriores de cómo organizar y liderar a tantas personas. Pero en las mentes de todos estos guerreros era justamente ese gran número el que los hacía invencibles, y se podría decir que fue ahí cuando los papeles de quién subestimaba a quién se revirtieron. Paulinus sabía que si lograba tomar todas las fuerzas romanas que quedaban en las islas británicas, incluyendo viejos veteranos y jóvenes aprendices, solo lograría amasar una fuerza de 10.000 hombres, de los cuales apenas la mitad, es decir, una legión entera, eran aún soldados profesionales activos. Y al recibir noticias de que el emperador Nerón no le enviaría refuerzos ni de la Galia ni de ninguna otra provincia romana, el general se vio obligado a hacer lo que pudiera con lo que tenía. Paulinus y sus hombres estaban como mínimo superados 10-1, pero la estrategia de guerra romana era una de las que, si se aplicaba al pie de la letra, podía ser prácticamente invencible. Un soldado romano no era simplemente un individuo armado y ya, estamos hablando de una de las máquinas de guerra más sofisticadas y bien entrenadas de la historia, protegidos en armadura de pies a cabeza, equipados con 3 herramientas bélicas que funcionaban en casi cualquier escenario, como lo eran su escudo en rectángulo, su espada corta también conocida como gladius, y su larga lanza, los preparaban para lo que fuera. Y más importante aún, estaban bien entrenados física y psicológicamente con el fin de luchar no como una sola persona, sino como un conjunto parecido a un reloj bien engrasado y calibrado. Todo esto, más sumado a una buena estrategia, podían darle la victoria al general Paulinus incluso cuando ni siquiera el mismísimo Nerón lo veía posible. Los legionarios liderados en persona por el mismísimo general Paulinus se estacionaron a espaldas de un bosque y una montaña a lo largo de una de las vías que atravesaban la isla, la calle Watling, muy cerca del campamento de los celtas. Esta era una clara invitación para que las tropas de Boudica los enfrentaran en campo abierto, algo que nunca había ocurrido antes. A los romanos estar tan superados en números y siendo tan pesados, la decisión de luchar o no recaía totalmente en la reina. No había más nada que los invasores pudieran hacer en su contra, no iban a ir directamente a atacarlos, pero en vez de rechazar la tan descarada invitación de batalla romana e idear y crear una situación en donde los términos fuesen dictados por ella en vez de sus enemigos, la reina celta no solo acepta y llama a todos sus soldados a las armas, sino que permite que a espaldas del ejército celta, mujeres que no combatieran, niños, ancianos y todo aquel que no estuviese activamente en sus fuerzas, se montaran en carruajes y vagones y fueran testigos del baño de sangre que estaba por llegar. La batalla de Watling estaría por comenzar. De forma desordenada y sin ningún tipo de estrategia, los guerreros celtas comenzaron prácticamente a lanzarse como si fuesen balas contra los 10.000 hombres romanos estacionados. Debido a la longitud de las lanzas legionarias, casi ningún celta logró tan siquiera tocar un escudo enemigo, y cuando lo hacían, rápidamente se encontraban con la muerte en la punta de los gladius romanos. La formación tortuga de los legionarios los hacía inmunes a casi cualquier tipo de proyectiles enemigos, ni flechas ni piedras podían dañarlos. Las lanzas los hacían casi intocables, y el trabajar en conjunto y en un sistema de filas rotativas hacían que una fila de legionarios luchara por unos minutos y luego fuese reemplazada por otra antes de que tan siquiera se cansaran, lo que les permitía luchar por horas sin parar ni cansarse. Al darse cuenta de que por cada minuto que pasaba perdía más y más guerreros, Boudica ordena la retirada, pero las carretas, vagones y carruajes de los curiosos que se habían puesto atrás impidieron que muchísimos soldados celtas lograran escapar. Al darse cuenta de la retirada, Paulinus ordena a sus legionarios a cambiar de formación a una flecha y perseguir a todo aquel enemigo que corriera. Y debido a esto y al bloqueo occidental, la retirada fue un baño de sangre. Al final Boudica perdería más de la mitad de sus fuerzas, y los que quedaron simplemente huyeron sin mirar atrás, mientras que las pérdidas romanas solo fueron de aproximadamente 400 soldados. Nada se sabe con certeza de lo que pasó con la reina después de la batalla. Unos dicen que aunque logró huir, decidió quitarse su propia vida debido a la vergüenza de ser derrotada.
otros dicen que cayó en batalla. Incluso algunos historiadores creen que los restos de una reina celta enterrada con todos los honores encontrados en el este de Inglaterra hace varios años son los de ella. Pero independientemente del cómo murió, de la batalla que perdió y el cómo fue que la perdió, es innegable que Boudica fue una de las pocas personas en poner en jaque el Imperio Romano hasta ese entonces, cosa que ya de por sí es un gran logro. Y no solo eso, también posee el título de ser la única mujer en la historia en liderar la captura y toma de varias ciudades romanas. Y esto, sumado al ejemplo que dio, al sentimiento de lucha y al de siempre pelear sin importar qué tan peligroso sea tu enemigo para salvar a tus seres queridos, convirtieron a Boudica no solo en un ícono de la historia británica, sino uno de los personajes más importantes e interesantes del mundo antiguo. Para inicios del siglo XV, los reinos de Francia e Inglaterra estaban inmersos en uno de los conflictos más largos y sangrientos de la historia, la Guerra de los 100 Años. Durante la mayoría de esta disputa, se podría decir que los ingleses, a pesar de estar luchando lejos de casa, se encontraban derrotando a los francos en casi todo aspecto, tanto así que incluso el propio heredero al trono francés dudaba en tomar su legítima corona por miedo a convertirse en el objetivo número 1 de los anglosajones. Pero, y sin previo aviso, la precaria situación francesa cambiaría cuando de repente, desde un pequeño y olvidado pueblo de la campiña, una niña de 16 años tuvo una visión que sin duda cambiaría no solo el rumbo de la guerra, sino de toda la historia de Europa y hasta el mundo. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Juana de Arco? Juana de Arco, o en su francés original Jeanne d'Arc, nace en el pueblo de Domremy en algún momento del 1412. La razón por la que no sabemos su real cumpleaños es porque probablemente ni ella lo sabía, ya que nuestra protagonista no era más que una simple granjera que no sabía ni leer ni escribir y pertenecía a una comunidad casi sin importancia para el reino. Al haber nacido mujer y de paso tener un hermano mayor, incluso cuando su padre sí sabía leer y escribir y le enseñó a su hijo, para la triste realidad de la época, ninguna mujer que no fuera parte de la nobleza o de una familia adinerada merecía el esfuerzo de que alguien se sentara a mostrarle cómo leer y escribir. Pero, como era de costumbre, algo que sí le enseñaban adecuadamente y arduamente fue a rezar antes de leer o escribir. Su madre, una católica extremadamente devota, le contaba historias de que la única forma de que una mujer sobreviviera en esta época era conectándose ciega y fervientemente con Dios, y que si ella lograba abrirse totalmente a él, que incluso ni siquiera los propios ingleses podrían hacerle daño. ¿Y por qué los ingleses le harían daño? Resulta que Domremy estaba en el norte de Francia, una de las zonas más calientes durante la mal llamada Guerra de los 100 Años, donde el riesgo de un ataque anglosajón a su aldea era el pan de cada día. Para entender mejor la historia de Juana de Arco, tenemos que tener por lo menos un pequeño contexto de la disputa que ella luchó y cambió su rumbo, la Guerra de los 100 Años. Como ya dijimos anteriormente, ese conflicto realmente no duró 100 años, es mal llamada así, sino que más bien fueron 116, y tampoco fue una guerra constante por una sola razón, sino que fue un conflicto de varias luchas por diferentes motivos esparcidos con varios años de supuesta paz entre ellas. Antes de que los primeros problemas se dieran, el reino de Francia era el más grande y poblado de la zona, con una economía vibrante y muchísimo potencial que aprovechar. Pero, como siempre pasa, cuando hay abundancia, llegan las malas gestiones. Cuando el rey Carlos IV muere sin dejar herederos y habiendo presidido una pésima gestión, el rey Eduardo III de Inglaterra, descendiente del rey francés e inglés Guillermo el Conquistador, decide utilizar su pasado ligado a Francia por Guillermo para reclamar el trono de Francia al mismo tiempo que el de Inglaterra. Pero uno de los nobles francos más importantes, cuyo nombre era Philippe VI, rechazó dicha declaración y se coronó a él mismo como nuevo rey de Francia. En 1337, Eduardo manda a su ejército a tomar Francia y a derrocar al falso rey. Las victorias inglesas fueron contundentes, pero a un precio altísimo para el pueblo galo. A cada pueblo que llegaban los sajones, militarizado o no, los ingleses robaban toda la comida que podían, saqueaban y violaban y después lo quemaban todo. Esto no solo golpeaba moralmente de forma muy dura a la gente de Francia, llenándolos de miedo,
sino que imposibilitaba volver a usar esas tierras por años, lo que hacía que alimentar a los civiles y, más importante aún, a los soldados que luchaban contra sus enemigos fuese mucho más complicado. Por más de 20 años este conflicto cobró la vida de miles y no sería sino hasta en 1360, 23 años después de su inicio, que se firma una tregua en la que Eduardo renuncia a su derecho al trono a cambio de gran parte de las tierras del norte de Francia, terrenos que en tamaño eran casi iguales a la mitad de las tierras de todo lo que Inglaterra tenía en ese momento. Con los ingleses contentos, Philip pudo gobernar tranquilo, pero luego de su muerte, en 1380, Carlos VI, quien en su mente estaba convencido que estaba hecho de cristal, esto no es mentira, esto es 100% cierto, sube al trono. Eso fue lo peor que le pudo haber pasado a una muy golpeada y en proceso de reconstrucción Francia, ya que la ineptitud y los problemas psicológicos del rey francés generaban un vacío de poder que varias casas francas trataron de llenar. ¿Y cómo lo harían? Fácil, a punta de escudo y espada. Los principales bandos en este nuevo conflicto interno fueron la Casa de Burgundy y la de Orleans. Mientras estos dos entraban a golpes, el nuevo rey de Inglaterra, Enrique V, decidió que la paz y el rechazo al trono francés firmado por su antecesor era un acuerdo que no le gustaba mucho, y viendo que los franceses ahora estaban en guerra entre ellos mismos otra vez, en el año 1413 le exige a Carlos VI, quien aunque no gobernaba como tal, seguía siendo la figura cabeza del Estado, que le prometiera la mano de su hija mayor. Así, cuando Carlos muriera, la corona de Francia pasaría a ser inglesa. Pero, como era de esperarse, los franceses no aceptaron esto ni mucho menos. En ese mismo año, una vez más los ingleses atacan Francia, pero al ver el tamaño de las fuerzas anglosajonas y al conocer el deplorable estado del resto de Francia, la casa de los Burgundy, en vez de luchar contra los invasores, se unen a ellos, traicionando a todo el pueblo francés y ayudando a Inglaterra a vencer las tropas de Carlos en una de las derrotas más humillantes y disparejas de la historia. Luego de que Reims, Rouen, París y demás ciudades francas cayeran, en 1420 se forma el Tratado de Troyes, en donde se acuerda que el siguiente rey de Francia, luego de la muerte de Carlos VI, sería Enrique V, quien era mucho menor, en vez de su propio hijo, dejándole así en bandeja de plata la corona de Francia al rey inglés. Y así habría sido, si no fuera por el pequeño detalle de que Enrique murió tan solo unas cuantas semanas antes de Carlos VI. Por lo que ahora se pretendía que el bebé de 10 meses de Enrique el inglés sería el rey de dos de los reinos más importantes de la época. Descontentos por el tener que llamar a un bebé como rey, Carlos de Valois, hijo de Carlos VI, se proclama como rey de Francia, algo que era su derecho de nacimiento, cosa que enfureció de gran manera al representante oficial del bebé, rey de Inglaterra, hermano del difunto Enrique V y líder de todas las fuerzas inglesas en Francia, John de Lancaster. El problema era que por ley, para que Carlos de Valois se pudiera coronar, este debía hacerlo en Reims, que estaba siendo ocupada por los ingleses y sus aliados Burgundy, pero como el nuevo rey inglés solo era un niño, este aún no podía viajar y ser coronado como rey de Francia, lo que dejó al país sin un legítimo rey en una carrera por ver quién se podía coronar primero. Por si fuera poco, a los ingleses controlar todo el norte de Francia y parte del suroeste en lo que conocemos como Bordeaux, la única ciudad que quedaba en pie de lucha a favor de Carlos en la frontera entre ambas tierras y era el último bastión francés para evitar la entrada inglesa al resto del centro y el sur del país, era Orleans. Pero tras meses de asedio, la ciudad parecía ya estar perdida. Y es aquí cuando Juana de Arco cambia la historia. Desde que tenía 13 años, Juana comenzó a tener todo tipo de visiones. Algunas eran simples, como santos pidiéndole que fuera una devota católica y que se mantuviera virgen hasta el resto de su vida. Pero en otras, el arcángel guerrero, San Miguel, le pedía que consiguiera una perdida espada que se armara, que derrotara a los ingleses y coronara a Carlos como rey de Francia. Un poco extremo para una niña que solo tenía 16 años, si me preguntan a mí. Pero bueno, sus visiones le decían que tenía que viajar a Chinon, hogar de Carlos, pero al Juana estar en Domremy, tierras totalmente rodeadas de los enemigos de Francia, esto sería imposible. Luego de varios intentos de convencer a líderes militares de Carlos de que la llevaran con ella, nada resultó en más que un grupo de tipos tachándola de loca, exigiéndole a su padre que la controlara o que por lo menos la golpeara.
De hecho, justamente para acabar con lo que él veía como una locura, su padre trató de casarla varias veces con varios vecinos, pero al haber jurado castidad y devoción total a Dios, dichos matrimonios no pudieron ser llevados a cabo. Siendo totalmente fieles a la verdad, también nos toca decir que se cree que para la época medieval, en las afueras de Domremy, crecían unos hongos con características alucinógenas, que también podían ser la razón de las visiones de nuestra protagonista, y de mucha de la gente que decía recibir mensajes de Dios en esa zona del país. Pero la cuestión es que dichos hongos ya no existen allí, ya que debido a su excesivo consumo sin replantarlos, pues ya no existen, pero sí hay registros botánicos de los mismos, y se cree que eran parte de la dieta común de cualquier persona de la época. Luego de seguir y seguir profesando de que Carlos sería rey y de que ella sería la que lideraría a los soldados franceses a la victoria, los Burgundy, encargados de manejar las tierras donde estaba Domremy en nombre de los ingleses, al ver que Juana ganaba más y más popularidad, comenzaron a temer que los ingleses le exigieran entregar dichas tierras por no poder controlar la boca de una niña y dejar que las rebeliones anti-anglosajonas y pro-carlistas se dieran en sus propias tierras, por lo que los traidores franceses deciden saquear Domremy en búsqueda de Juana, pero ella ya no estaba allí. Luego de buscar a los mismos soldados franceses a favor de Carlos, que la habían tachado de loca, estos ahora conocían bastante bien el nombre de Juana de Arco, ya que todo el mundo en esa parte de Francia hablaba de ella, de la Virgen que salvaría a Francia. Por lo que estos deciden aceptar su petición de ver al futuro rey de Francia y la escoltan hasta Chinon. Aunque muchos tachaban no solo a Juana, sino a cualquiera que creyera en sus palabras como locos, tenemos que entender la situación en la que se encontraba Francia en ese momento. Todo el norte y suroeste había caído, los ingleses quemaban todos los pueblos que tocaban, las rutas de comercio se habían cortado, la gente tenía hambre, Orleans estaba por caer y ni siquiera el propio rey se podía coronar a sí mismo como monarca. Los pocos soldados que aún defendían el trono de Carlos VII se sentían derrotados, todo parecía estar realmente perdido y solo un milagro podría salvarlos. Y por si alguna razón ese milagro se da en la forma de una niña virgen de 16 años que decía poder hablar con Dios y que tenía visiones sobre una Francia libre de Inglaterra y victoriosa en su guerra, pues para muchos ese último desesperado intento valía la pena. Pero la historia de cómo Juana conoció al futuro rey, lideró las tropas francesas a la victoria, su captura, su influencia y triste temprana muerte son para otro día. El camino a Chinon era uno sumamente peligroso. Bandidos, asesinos, rebeldes y hasta tropas inglesas eran solo algunos de los riesgos que Juana y sus 6 soldados de escolta tendrían que afrontar. Para colmo, estaba mal visto que una mujer viajara rodeada por hombres por estas tierras, por lo que nuestra protagonista decidió cortarse el pelo, ensuciarse la cara, vestirse como soldado y actuar como uno de ellos. Pero si lograban llegar a Chinon, si podía por fin conocer al rey, todo este riesgo sería recompensado, tal vez, por un futuro independiente y libre, no solo para ella, sino para toda Francia. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Juana de Arco? Segunda parte. Este video es la continuación de otro trabajo que hicimos hace varias semanas. Si aún no has visto la primera parte, te invito a que lo hagas para que tengas un mejor contexto al respecto. Luego de cabalgar por 11 largos días, tiempo suficiente para que los 6 hombres que la escoltaran se convirtieran en fieles creyentes de sus visiones y ahora su misión fuera también la de ellos mismos, la banda de Juana llega por fin a Chinon. Una vez en la ciudad, muchísima gente la recibió con los brazos abiertos, al ya haber escuchado su profecía antes. Pero el propio Carlos no estaba tan convencido. Luego de 2 días sin dejarla entrar al castillo, el futuro rey decide ponerle una prueba a nuestra protagonista. Este se disfraza de ciudadano cualquiera y se le acerca a Juana para hablar con ella. Esta, sin jamás haberle visto el rostro de Carlos, de una vez lo reconoce con todo y disfraz y lanzándose al suelo con las manos en el aire le dice que el mismísimo Dios le había encomendado la misión de asegurarse que él, Carlos de Valois, fuera el próximo rey de Francia y que ella misma se aseguraría de que Orleans no cayera.
Sorprendido con todo esto, Carlos decide que él aceptará a Juana en su ejército y llevarla ante un tribunal teológico para sustentar sus visiones en una situación en la que no había forma de perder. En el peor de los casos, la muchacha era un fraude, pero su profecía podía así sea levantar la moral de sus hombres, por lo que por el siguiente mes, la joven, que hace ni siquiera 2 semanas era una simple campesina, ahora podría convertirse en la salvación de todo un reino. Durante semanas, todo tipo de teólogos y miembros de la iglesia la interrogaron sobre sus visiones, preguntas a las que ella siempre respondió que la única forma de comprobar si tenía razón o no era dejarla ir hasta Orleans para acabar con el asedio. De nuevo, y sin nada más que perder, Carlos decide aceptar su petición. El problema era que para ese momento los pocos soldados profesionales que quedaban a favor de Francia ya estaban en Orleans, y lo único que tenía el futuro rey a su disposición eran voluntarios, pero apenas se hizo público que Carlos estaba buscando hombres que formaron un nuevo ejército liderado por Juana de Arco para socorrer las fuerzas en Orleans. Miles y miles de campesinos, herreros, comerciantes, pescadores y gente de cualquier otra profesión existente en ese momento acudieron a su llamado. Imaginen lo mal que tenía que estar la situación en el reino, que la sola esperanza de una profecía sin antecedentes ni forma de ser verificada, en donde un adolescente sin experiencia liberaría a Francia, era suficiente para que tanta gente la siguiera y se le uniera ciegamente. Y es que durante el tiempo que ella estuvo en Chinon, su leyenda y profecía crecieron a lo largo y ancho de todo el país. Juana y su nuevo ejército funcionaban como un solo organismo. Ella era un soldado más del montón, se comportaba como soldado, se cambiaba con ellos, comía y bebía con ellos, contaban historias todos juntos alrededor del fuego. Y esa familiaridad mezclada con el misticismo y la leyenda que se había forjado a su alrededor fue lo que hizo que todo aquel que se uniera a su ejército la respetaba, amara y estuviese dispuesto a dar su vida por ella. Cuando Juana y sus hombres llegan a Orleans el 29 de abril de 1429, no es recibida de la mejor manera. El líder militar de la ciudad, John de Orleans, quien estaba a punto de rendirse luego de meses de aguantar los ataques ingleses, no quería incluir a Juana en ninguno de los planes militares y se rehusaba a reconocerla como oficial del ejército. El problema para este señor era que las nuevas tropas traídas por Juana solo respondían a las órdenes de ella, y con cada día que pasaba incluso los propios hombres de John comenzaron a unirse a las filas de la muchacha. Para el 4 de mayo Juana tuvo una nueva visión, una que le dijo que dejara de defender la ciudad y más bien atacar a los fuertes ingleses asediando a la misma, y con su espada y su estandarte en mano corrió a las puertas de la ciudad seguida por sus hombres y atacó a todos y cada uno de los fuertes enemigos. Inspirados por la valentía y la certeza de que no podía morir ya que su destino era liberar a Francia y coronar a Carlos, los soldados franceses comenzaron a luchar como si el mismísimo arcángel San Miguel los hubiese poseído. Luego de 4 días de destruir fuerte tras fuerte, lo único que quedaba de las fuerzas inglesas era su primer campamento original, pero cuando estaban en camino a tomar y a acabar con las fuerzas restantes enemigas, un arquero anglosajón logra impactar a nuestra protagonista en el hombro. La flecha había perforado su armadura y casi la atraviesa de lado a lado. Pero luego de unos minutos en los que un cirujano le retiró el proyectil y le limpió la herida, Juana estaba de vuelta en el campo de batalla, gritando y corriendo como si nada le hubiese pasado, como si no tuviese un agujero literalmente en su hombro. Apenas los soldados franceses que ya habían visto a Juana ser abatida y habían comenzado a perder su fe en la causa, vieron a la joven muchacha volver a luchar y ahora hasta con más energías, la moral francesa subió por los cielos. Y aun cuando estaban en desventaja numérica, atacando en vez de defendiendo y luchando contra batallones enteros de uno de los mejores ejércitos de la época, al final de la tarde la victoria fue de Juana de Arco. La ciudad había sido totalmente liberada y la doncella de Orleans era su salvadora. Curiosamente, el día que las fuerzas inglesas ordenaron su retirada fue un domingo. Las tropas de Juana estaban en total rango de ataque, y si éstas hubiesen perseguido al enemigo, el número de bajas anglosajonas hubiesen sido incluso mayores.
Pero nuestra protagonista le urgió a todo soldado francés de que no siguieran a los ingleses, pero no porque la venganza fuera pecado, o porque podía ser una trampa, o incluso no para no dejar desprotegida a la recién liberada Orleans, sino porque un buen católico no luchaba ni se ensuciaba las manos de sangre un domingo. Ahí les dejo eso como dato curioso. Juana había logrado hacer exactamente lo que dijo que haría, liberó Orleans, pero por muy grandiosa que fuese esa victoria, la guerra estaba lejos de aún terminar. Los ingleses aún controlaban la mitad del país, sus fuerzas seguían siendo mayores y mejor entrenadas, y Francia aún no contaba con un legítimo rey. Y aunque Juana ya movía masas como si fuesen ovejas, el reino por el que estaban luchando necesitaba un verdadero rey, por lo que la siguiente tarea de Juana sería liberar Reims para que Carlos pudiera ser coronado. El problema es que esta ciudad estaba a cientos de kilómetros de distancia de la frontera, metida profundamente dentro de territorio enemigo. Y si no había un camino seguro a la ciudad, era bastante arriesgado que el futuro monarca pudiera pasar por ahí, y esto era algo que Carlos tenía bastante claro. Además de esto, al aún no ser rey, todos los daños causados a la corona inglesa por Juana y los demás soldados franceses recaían en ellos y nada más ellos, y no en el Delfín, nombre que se le daba al hijo seleccionado por el rey para sucederlo, este siendo Carlos, por lo que los ingleses técnicamente no podían hacerlo responsable de nada, y por si fuera poco, ya saliéndonos de los intereses de un solo individuo, si Carlos era asesinado, no había nadie en su casa o de origen francés que pudiera reclamar el trono en su lugar. Por lo que por las siguientes semanas la Dama de Orleans y sus hombres comenzaron a liberar y a tomar una cadena de pueblos lo suficientemente larga para llegar a Reims. En esta campaña, mejor conocida como la campaña del río Loire, Juana siguió aumentando sus filas. Es importante aclarar que bajo su liderazgo, ninguno de sus hombres tenía permitido robar nada de los pueblos, atacar inocentes, ni muchísimo menos violar mujeres. Una vez más, sus hombres la obedecían ciegamente, debido a su estatus de leyenda, su familiaridad y su camaradería con ellos. De hecho, incluso cuando estuvo en presencia de Carlos o de John de Orleans, nuestra protagonista siempre les hablaba por lo que eran, es decir, como iguales, algo bastante extraño para una mujer de la época y que también era muy mal visto. Y no solo eso, sino que desde que salió de dormir nunca volvió a utilizar ropa de mujer, aborrecía tener que usar uno de esos pomposos vestidos de dama, prefería mil veces ponerse una camisa larga y un pantalón, dormía en las mismas barracas que los otros soldados, no volvió a dejarse crecer el pelo y se comportaba como otro de los hombres con los que ella misma servía, lo que ha hecho creer a varios historiadores en la actualidad que tal vez la Dama de Orleans se sentía más como un hombre que como una mujer. Para este punto de la historia, la leyenda de Juana ya era bien conocida, no solo en las filas francesas, sino hasta también en las inglesas y en la propia capital enemiga de Londres. Los anglosajones decían que esta muchacha había sido poseída por el mismísimo demonio y que a punta de hechizos y brujería hacía que los franceses lucharan como si fueran bestias. Cabe recalcar que tanto franceses como ingleses en ese momento creían en el mismo Dios que tenían los dos y los dos eran católicos. Antes de llegar a Reims, el ejército de Juana se encontró con un considerablemente bastante grande batallón inglés en la zona de Patay, y luego de varias horas de combate, esta batalla fue una total victoria para los franceses. De hecho, es catalogada como una de las peores derrotas militares en la historia de toda Inglaterra. Con un camino directo a Reims totalmente libre de ingleses, la mismísima Juana volvió hasta Chinon para llevar a Carlos a su propia coronación, él quisiera o no. Para el 16 de julio, Carlos, Juana y su ejército por fin llegan a Reims, y el día después, con Juana a su derecha, el reinado de Carlos VII de Francia había comenzado. Pero la historia de su mandato, y más importante aún, su participación en la captura y ejecución de Juana de Arco, es un tema para otro día. Juana había logrado lo imposible. No solo cumplió 2 de sus 3 visiones, sino que le había dado la vuelta a una guerra que era prácticamente imposible de ganar. Pero, para su disgusto, Carlos comenzó a entablar negociaciones de paz con los Burgundy, los mismos que los habían traicionado en el pasado. Indignada, pero con momento y moral de su lado, a los pocos días de la coronación de Carlos y sin su permiso, Juana decide llevar a sus hombres hasta las puertas de París,
que seguía estando bajo control inglés. Recuperar París parecía ser una misión suicida. Por mucha moral que tenían sus soldados, la ciudad estaba fuertemente fortificada y llena de miles y miles de soldados enemigos. Solo un milagro podría darles la victoria. Pero milagros eran la especialidad de Juana. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Juana de Arco? Tercera y última parte. Las acciones, entre comillas, rebeldes, por así decirles, de Juana, aunque no eran estratégicamente favorables, realmente eran la única opción que tenía si deseaba seguir luchando. Si las negociaciones entre Carlos y los Burgundis seguían y terminaban en paz entre ellos, a la Dama de Orleans se le pediría que ella y sus tropas bajaran las armas y entraran a una labor más defensiva. Además de esto, refuerzos ingleses podrían llegar en cualquier momento, y ya que las tropas de Juana eran las únicas lo suficientemente grandes como para defender el país, Carlos no estaría dispuesto a perderlas todas, ya que recordemos, por muy buen momento que se tuviera, la situación militar, económica y social de toda Francia seguía siendo pésima, por lo que si Juana obedecía y se quedaba quieta, tal vez nunca volvería a tener la posibilidad de recuperar no solo la ciudad más grande e importante del país, sino su propia capital. Pero, además de esto, había otra razón por la que Juana deseaba tomar la ciudad murallada entre dos ríos. Resulta que desde que coronaron a Carlos, sus visiones simplemente habían desaparecido, y ella creía que si tomaba París, estas volverían. Esta siendo otra de las pruebas que resaltan la teoría de que Juana incluía en su dieta en Domremy sin saberlo hongos alucinógenos, y que al pasar más de un año lejos de casa y sin dichos hongos, las visiones desaparecieron. Aún así, Juana estaba convencida de que una vez capturaran la capital, su conexión directa con Dios se restauraría, que este sería suficiente premio para el Padre de todo. Pero ni siquiera la supuesta voluntad de su padre en los cielos era suficiente para derribar los muros de París, y luego de otra vez ser herida por una flecha y de numerosos intentos fallidos de tomar la capital francesa, sus tropas tuvieron que retirarse siendo derrotadas. La Dama de Orleans, por primera vez, conoció lo que perder militarmente se sentía. Herida, derribada y furiosa, Juana se replanteaba sus posibilidades, pero las cosas no mejorarían cuando al enterarse de las acciones de nuestra personaje y de cómo ponían en riesgo las negociaciones con los Burgundi, el rey Carlos decide no enviarle ni más hombres ni más recursos como castigo a su desobediencia. Aún así, el estandarte de Juana seguía sirviendo al rey y a toda Francia, por lo que continuó su campaña de liberación, esta vez en vez de en la capital por pueblos más pequeños mientras recuperaba el favor del rey o hacía crecer su ejército por su propia cuenta. Pero luego de varios meses de campañas menores, cuando Juana trataba de liberar la ciudad de Compiègne de un asedio burgundi el 23 de mayo de 1430, esta es derribada de su caballo una vez más, pero esta vez es capturada. La situación no era para nada una favorable. Luego de perder Reims y de la humillación que recibieron en Patay, los ingleses se habían retirado al norte y dejado a los franceses tranquilos mientras se reponían de sus pérdidas. Era por eso que Carlos estaba tratando de llegar a un acuerdo con los Burgundi para tener un frente unido más adelante eventualmente contra Inglaterra. Aún así seguían en guerra con ellos, cabe recalcar, y Juana de Arco fue la líder militar francesa que le hizo más daño a los Burgundi durante más de medio siglo, por lo que cuando el rey Carlos VII se rehusó a pagar por la liberación de Juana, así es, se rehusó a pagar por la mujer que le salvó la vida, lo volvió rey y le dio la vuelta a la guerra, los Burgundi solo tenían dos opciones. La primera era matarla, cosa que provocaría la ira de Francia y seguramente haría que todas sus tierras fueran quemadas como castigo por parte de decenas de miles de sus seguidores iracundos. Y la segunda, que para mayor insulto fue propuesta por el mismísimo Carlos VII para que ambos bandos pudieran seguir negociando una paz, era venderla a los ingleses. Ya sabemos cuál de las dos eligieron. Después de meses de estar presa y de numerosos intentos de suicidio con tal de no ser entregada a los ingleses, el 3 de enero de 1431, Juana es dada en bandeja de plata a sus enemigos. Luego de pasar otros 3 meses, pero esta vez bajo custodia inglesa, el 25 de marzo de ese año, Juana es llevada a la ocupada por los ingleses Rouen. Allí, un tribunal teológico de religiosos ingleses y franceses del norte la juzgaron por más de 70 cargos de herejía, violencia y hasta por vestirse como hombre.
Durante su juicio, que realmente era puro show, ya que los ingleses estaban claros de lo que iban a hacer con ella, Juana fue tratada como basura. No la dejaban dormir, casi no le daban ni comida ni agua, y todo tipo de torturas psicológicas y hasta físicas se le fueron administradas. Tanto así que en mayo se enfermó gravemente y pensó que estaba a punto de morir, y cuando pidió ver a un cura para hacer su última confesión, dicha solicitud fue denegada. Al final el sufrimiento era tanto que Juana terminó firmando una confesión falsa, que le permitiría salir viva de la situación en la que se encontraba, pero bajo custodia inglesa y sin poder jamás volver a levantarse en armas o comportarse como un soldado. Eso incluía no volver a vestirse como hombre, esto era algo bastante importante para la época. Varios días después, aún en su celda, unos guardias entran, la golpean, la desvisten y le dicen que o se ponía ropa de hombre o permanecería desnuda bajo su custodia. Y sabiendo lo que quedar desnuda enfrente de esos soldados significaba, esta decide ponerse la ropa de hombre. Coincidencialmente, en mayúsculas y entre comillas, a las pocas horas de este suceso, jueces de su caso la visitan y al verla vestida como hombre la sentenciaron a la hoguera por haber roto su tratado y su paz. El 30 de mayo de 1431, la dama de Orleans es atada a una estaca de madera y esta fue prendida en fuego. Su muerte sería una muy lenta, dolorosa y llena de agonía. No tenía ni siquiera 20 años. Su cuerpo chamuscado y sin nada de vida fue quemado por segunda vez como señal de irrespeto. Los castigos de ser quemados en la hoguera para la Iglesia Católica y más adelante también la protestante, por lo general eran reservados para aquellos tachados de cooperar con el diablo. Algo totalmente insultante considerando la razón de las acciones de Juana. Y por si fuera poco, este castigo se creía tan inhumano que antes de que el fuego alcanzara realmente la piel de aquellos en la estaca, un verdugo los apuñalaba con una lanza para reducir su dolor y salvarlos del indescriptible dolor y sufrimiento que ser quemado vivo traía. Pero sus jueces fueron muy explícitos en dejar que esta muchacha de 19 años sufriera la mayor cantidad de dolor posible sin recibir la piedad de una muerte menos siniestra. 19 años después de la muerte de Juana, coincidencialmente la misma edad que ella logró vivir, e irónicamente gracias a la rabia y sed de venganza que esto le trajo a miles y miles de soldados franceses, las tropas del rey Carlos VII por fin logran hacer lo que se consideraba como imposible hace unos 20 años, retomar Rouen de las manos de los ingleses. La guerra de los 100 años estaba por terminar, y ahora la que parecía inevitable, y de hecho lo fue, era la victoria de Francia, cosa que traía consigo la recuperación de casi todas sus tierras, la expulsión de los ingleses y una muy necesaria y merecida paz para todo el pueblo francés. Pero antes de todo esto, Carlos sintió la necesidad de por lo menos intentar corregir la mayor traición que había cometido en su vida. Ordenó que el veredicto y el juicio de Juana fuesen reevaluados, cosa que ahora involucraría al propio Papa y a todo el Vaticano, lo que terminaría en la anulación de todos los cargos contra la Dama de Orleans y su declaración como mártir de la fe católica. Desde entonces, la imagen e historia de Juana de Arco ha servido como ejemplo e inspiración para no solo los soldados y héroes de Francia, sino para todas las niñas y mujeres del mundo. Durante siglos, su estatus de mártir y su gran contribución en la victoria francesa en una de las guerras más desiguales e injustas del mundo, la convirtió en una de las figuras históricas francesas más importantes, sino tal vez incluso hasta la más importante y reconocida a nivel mundial en tener esa nacionalidad, junto al mismísimo Napoleón Bonaparte, se le podría decir. De hecho, el mismo Napoleón utilizó en varias ocasiones la imagen de Juana para inspirar a sus soldados. En 1920 también el Papa Benedicto XV la canonizó, convirtiéndola así en Santa Juana de Arco, y desde ese entonces un día festivo nacional en toda Francia fue declarado en su honor. Su legado fue y es tan grande que incluso luego de más de 500 años de haber sido ejecutada, su nombre seguía estando presente en todos los conflictos que los franceses luchaban en casa, luego de que por años después de la Revolución Francesa, su nombre e imagen fueron ocultados hasta cierto punto debido a su relación con la religión y la monarquía, cosas que la Revolución odiaban. Sería Napoleón quien restaurara su legado públicamente, montando festivales y estatuas en su honor,
y usándola como imagen de unidad y orgullo nacional en todas sus campañas militares, como mencionamos anteriormente. Durante la Primera Guerra Mundial también varios barcos de guerra de Francia llevaban su nombre como símbolo de respeto. En cuestión a valentía, los soldados franceses en las trincheras le rezaban y pedían coraje y salvación. Incluso en la derrota, cuando el país había caído en las manos de la Alemania Nacional Socialista, las tropas de resistencia de Charles de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial y casi todas las células rebeldes antialemanas incluían a Juana en todos sus discursos y ataques en contra del enemigo, como un recordatorio de que incluso cuando Francia ya se daba por perdida en contra de un ejército extranjero, siempre había esperanza. Siempre había una luz que guiaría el camino, y esa luz era Juana de Arco. Una femme fatale o mujer fatal es la etiqueta que a lo largo de la historia se le ha dado a aquellas mujeres en relatos tanto reales como fantasiosos que suelen conseguir lo que quieren al engañar a sus entre comillas presas. En muchas ocasiones está siendo los héroes o hasta heroínas de cualquier cuento, aprovechando su prominente sexualidad y hábil uso de la palabra. Desde que el ser humano ha sido capaz de contar historias, este personaje ha estado presente en casi todas las grandes culturas del mundo. Es más, en el propio mito de Gilgamesh, que es la leyenda escrita más antigua que se ha descubierto, vemos como Ishtar, la diosa sumeria del amor y la vida, engaña a Gilgamesh y termina incluso matando a dioses y monstruos con su propia sensualidad para tratar de lograr su cometido. Y aunque en el pasado casi siempre este rol era exclusivo para las villanas de las historias que por lo general eran escritas por hombres que pensaban que las mujeres no eran capaces de mucho sin utilizar su cuerpo como arma, en los últimos años hemos visto como en vez de ser la mala de la historia y ya, estos roles de femme fatale han evolucionado para convertirse en una representación mucho más realista de un personaje que constantemente cruza la línea entre la bondad y la maldad, haciendo todo lo necesario para cumplir con su objetivo, ya sea bueno o malo. Y teniendo en cuenta justamente esto, no hay mejor ejemplo de mujer fatal que la propia Margareta Gertruida Selle, mejor conocida como Mata Hari o agente H-21. Una bailarina exótica que trabajaba como doble agente encubierto durante la Primera Guerra Mundial y que muchos creían incluso poder ser la clave para que o Alemania o incluso los aliados pudieran ganar este conflicto. Y hoy contaremos su historia. Yo soy Rafael Peraza y esto es Mata Hari, la viuda negra original. El tema de Mata Hari puede llegar a ser uno muy complejo, dependiendo de cómo se vea a esta mujer. Pudo haber sido o una heroína o traidora, como alguien sirviendo a su patria adoptiva o como una aprovechada. Y al estar hablando de temas de espionaje, la única verdad que tenemos es aquella donde los datos de ambos lados del conflicto concuerdan sobre dicho personaje, así que el veredicto aún está abierto. Pero algo que sí hay que tener muy en cuenta antes de juzgar o llegar a tus propias conclusiones sobre este personaje es que esta era una mujer con ascendencia indonesa, viviendo en una Europa totalmente machista y racista, casada a la fuerza, viviendo en un mundo en guerra, viuda antes de que esta misma guerra comenzara y que debía hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia y bienestar. Margaretha Gertruida Selle nació en Holanda en el año 1876. Su familia, aunque no era rica, tenía lo suficiente para que todos vivieran bien y fueran educados. Siempre demostró tener un gran ingenio y nunca se dejó convencer por la tonta idea de que el ser niña la limitaba a una vida aburrida y de servidumbre, por lo que buscaba siempre ver cómo podía mejorar y estudiar. Justamente en esta misma educación fue que la historia de la sensualidad de Mata Hari comienza, porque a sus 16 años, mientras estudiaba para convertirse en maestra, Margareta es expulsada de la academia por tener una aventura con el director de la misma. Debido a este episodio, nuestra protagonista fue denigrada y desgraciada, por lo que luego de 2 años de vivir en la pobreza y escondiendo su identidad, al encontrarse con el anuncio de un militar 20 años mayor que ella de nombre Rudolf McLeod, que buscaba esposa, esta se contactó con él y luego de un tiempo terminaron casados. Después de unos meses, el ejército holandés trasladó a Indonesia a McLeod y claramente con él se fue su ahora nueva esposa.
A pesar de este exótico nuevo hogar, Margareta y Rudolf no podían ser más diferentes, lo que terminó en adulterio por parte de ambos. En el caso de Mata Hari fue con oficiales más jóvenes y que le regalaban todo tipo de cosas por estar con ella. Luego de un tiempo se hizo público que su esposo tenía sífilis, para muchos una sentencia de muerte en la época, y este contagió no solo a su esposa, sino más adelante también a su hijo, ya que esta es una enfermedad que se vuelve hereditaria, y luego de solo 2 años de haber nacido, Margareta había perdido a su único hijo varón. Todos estos problemas, y en especial la ridiculización pública, hicieron que luego de volver a Holanda ambas partes se divorciaran en 1903. Ahora, imagínense estar en esa situación y en dicha época. Eres una mujer de 27 años, divorciada, con sífilis y cuyo nombre es bien conocido en muchos círculos sociales como sinónimo de desgracia desde tus años de adolescente. ¿Realmente cuáles son tus opciones? ¿Qué puedes hacer con tu vida? Pues para cualquier persona no habrían muchas, pero para la futura Mata Hari el cielo era el límite y ahora era libre. Aunque siempre es reconocida principalmente por su sensualidad y, según algunos, malas decisiones, Margareta era sumamente inteligente. Mientras estuvo casada y teniendo bastantes recursos a su disposición, aprendió a hablar francés, italiano, inglés, alemán, español y malayo, el idioma de Indonesia. Pero, curiosamente, la habilidad que más le serviría a la larga sería el baile. En Indonesia, mientras su esposo se la pasaba bebiendo con sus compañeros, Mata Hari pasaba horas practicando y aprendiendo todo tipo de bailes indonesios y de todo el sudeste asiático, lo que combinado con su apariencia y sensualidad resultaba ser el perfecto gancho para cualquier hombre que se le atravesara. Por lo que al encontrarse de nuevo en Europa y sin un solo peso en sus bolsillos, decide mudarse a París, la capital mundial del arte y la filosofía del momento. Su primer año en la metrópolis francesa no fue nada fácil. El único trabajo estable que consiguió fue como modelo nudista, y aún así la paga era una miseria. Por meses estuvo viviendo en la pobreza. Pero todo cambió a finales de 1904, cuando, al darse cuenta del fuerte boom por la apreciación a la cultura oriental, tanto en arte como en la literatura, y aprovechando su físico y alto conocimiento del arte y el baile del sudeste asiático, Margareta decide darle una visita al Museo Guimet de las Artes Asiáticas. Allí se hizo pasar por una princesa indonesa, y al demostrar su fluido manejo de la lengua malay, sus rasgos y fuerte conocimiento sobre la cultura de la zona, en especial sus muy sensuales y eróticos movimientos de baile malayos, el dueño del museo quedó fascinado con ella, y para marzo de 1905, la ahora Mata Hari, que en español significa ojo del amanecer, comenzó a entretener a los visitantes del museo con sus bailes nunca antes vistos, en especial con su show de striptease. Los espectáculos de Mata Hari eran disfrutados por todo el mundo. Ya fuera en un salón pequeño o en un teatro mayor, nadie quería perderse la actuación de aquella bellísima mujer del oriente, que bailaba en telas transparentes, se movía como una diosa, atrapaba a todo aquel en que posara sus hipnóticos ojos y al final del show estaba o casi o totalmente desnuda. Si hoy en día muchísima gente de mente cerrada aún cree que esto es inmoral, ahora imagínense cómo fue la recepción de dicho show en la muy conservadora Europa del siglo XX, inicios del siglo XX, cabe recalcar. Pero lo curioso es que al ella decir y demostrar que dicho espectáculo no era con fin de generar morbo, sino de demostrar una representación de los bailes tribales originales tradicionales de Indonesia, que buscaban una conexión mayor con sus divinidades y la naturaleza, pues este argumento era suficiente para quitarse de encima a casi todos los moralistas religiosos y políticos que la consideraban como vulgar o como prostituta. Con el pasar de los años, Mata Hari se volvió una total celebridad en la alta sociedad francesa. Duques, políticos, comerciantes de alto nivel y muchísima más gente adinerada contrataban sus servicios de entretenimiento para que ella fuera el evento principal de todo tipo de reuniones y fiestas, tanto muy públicas y reportadas como totalmente privadas. Se dice que esta mujer no tenía ningún problema en compartir su cuerpo con quien ella quisiera y seleccionara, cabe recalcar,
lo que también generó muchísimos rumores sobre su puesto como amante de personalidades de la alta sociedad francesa y hasta de otros hombres muy ricos de todo el continente que viajaban a París solo para verla y estar con ella. Pero en muchas cartas que ella misma escribió, Mata Hari negaba estos rumores y que sus bailes eran netamente profesionales y sin fines de conseguir dinero por sexo. Estas cartas salieron a la luz hace poco, ya que estaban bajo posesión secreta del gobierno francés por razones que contaremos más adelante. Solo fueron publicadas hasta hace solo 4 años. Aunque sus talentos le dieron una vida llena de viajes, emociones y riquezas durante la primera década del siglo XX, cuando los aires de guerra comenzaron a apestar en toda Europa, la demanda por sus shows bajó drásticamente. En 1914 fue contratada para montar un espectáculo en uno de los más grandes teatros de Berlín, pero cuando Alemania le declara la guerra a Rusia en uno de los primeros grandes acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, claramente dicho show fue cancelado. Aunque esto evitó que se presentara en Berlín y en otros países de Europa, aún era bastante popular en Francia, por lo que decidió volver a París. Y esto hubiera sido muy bueno y positivo para ella incluso durante la guerra, si no fuera por el pequeño detalle de que Alemania también le había declarado la guerra a Francia, por lo que ambas fronteras estaban cerradas. Sin muchas opciones, nuestra protagonista piensa en volver a la aún neutral Holanda, para de ahí ver cuáles eran sus posibilidades. Pero en un mundo sumido en guerra, no mucha gente estaría dispuesta en gastar dinero para montar shows y contratar una bailarina exótica, por lo que casi un año después, esta vez viviendo en Ámsterdam, Margaretha conoce a un embajador alemán para Holanda de nombre Karl Kromer, quien realmente no era un político, sino un agente encubierto con el fin de contactar a Mata Hari, quien seguía siendo súper popular, hablaba muchos idiomas, venía de un país neutral y tenía un carisma y una sensualidad incomparable. El objetivo de dicho contacto era convencer a la bailarina de que ésta se convirtiera en una agente secreta alemana para la guerra. Esto a cambio de altas sumas de dinero, protección y refugio en Alemania y muchas cosas más, y nuestra protagonista supuestamente aceptó. La historia, y en algunos casos leyenda, de una de las espías más famosas y efectivas del mundo había comenzado. Luego de que los alemanes se ponen en contacto directo con Mata Hari es cuando su historia puede ser contada de dos maneras, como la veían los alemanes o los franceses. Según los francos, Margaretha, con su nuevo nombre código H21, había aceptado el trato de los alemanes, pero para los germanos, esta había rechazado la oferta, se había quedado con el dinero, 20.000 francos, que son unos $60.000 en dinero de hoy en día, y había huido a Francia. Sea como sea, el punto es que luego de su encuentro con Kromer, nuestra protagonista había decidido volver a París para volver a buscar la vida que tenía antes de la llegada de la guerra. En su camino a Francia, desde Holanda, y evitando el frente de batalla, su barco había hecho una escala en el Reino Unido, donde ella pensaba quedarse unos días, pero fue obligada a no bajarse de la embarcación, ya que sus joyas, su personalidad, su sensualidad y el hablar 5 idiomas diferentes la hacían, según los ingleses, demasiado sospechosa en tiempos de guerra. Luego de que las autoridades británicas reportaran que esta mujer iba camino a Francia y se le había negado su entrada a tierras inglesas, el Buró de Contraespionaje francés trató de hacer lo mismo, pero al esta haber sido residente francesa en el pasado, su entrada no podía ser negada. Pero esto no evitó que la sombra de Margaretha tuviese la forma de agentes franceses observando todos sus movimientos de aquí en adelante. De vuelta a su vida pasada y ahora en 1916, aunque el número de shows que montaba era mucho menor, los regalos y las donaciones monetarias de sus fanáticos, en especial de parte de políticos y oficiales, le seguían manteniendo su extravagante estilo de vida, y uno de estos fanáticos era el oficial Vladimir Maslov, un capitán y piloto ruso enviado por el ejército de este país para apoyar los esfuerzos de guerra en el frente occidental. Maslov tenía solo 23 años y Mata Hari para ese momento tenía 40. Ambos se enamoraron fuertemente, ella describiéndolo en muchísimas cartas como el amor de su vida y la única persona que había amado realmente hasta ese momento. Por lo que luego de varios meses, cuando el piloto le propuso matrimonio, esta aceptó muy felizmente.
Durante estos meses el gobierno francés seguía investigando a Mata Hari, ya que no solo estaba ennoviada y luego comprometida con un capitán activo del ejército aliado, sino que seguía muy activa en la alta alcurnia de la sociedad francesa y era capaz de extraer cualquier tipo de secretos a quien ella quisiera. Pero por mucho que la seguían e investigaban, aún no lograban encontrar nada con que incriminarla, por lo que el capitán Ladoux, de la segunda oficina del ejército francés, es decir, la oficina de contraespionaje, prefirió no correr ningún riesgo con esta amenaza. Luchando en el frente occidental, Maslov fue derribado y herido de gravedad, perdiendo un ojo en el choque. Al Mata Hari aún no haberse casado con él y seguir siendo holandesa, un país aún neutral, no se le tenía permitido visitar a su prometido en el hospital, ya que este estaba a pocos kilómetros del frente de batalla. Al Ladoux enterarse de la situación, le ofreció a Margaretha un nuevo trato. Si aceptaba espiar en nombre de Francia a los alemanes, se le dejaría visitar a su prometido y también se le pagaría una recompensa al equivalente de $3 millones en dinero de hoy en día. Ante semejante oferta, pero aún sin confirmar si realmente era una espía alemana o no, ella de todas formas acepta el trato de los franceses y su viaje al frente de batalla comienza. Pero, ¿por qué pagarían los franceses tanto dinero por contratar a alguien que tal vez, y solo tal vez, era una espía? Pues la verdad es que esto siempre habría sido un buen trato, ya que no solo se estarían quitando una posible amenaza de encima, sino que era bien sabido que en años atrás Mata Hari podía seducir a cualquier oficial alemán en países neutrales utilizando su pasaporte holandés y extraer todo tipo de información valiosa para los esfuerzos de guerra. Pero más importante aún, ella ya había sido la atracción principal varias veces en fiestas organizadas por el mismísimo príncipe Guillermo de Prusia, hijo mayor del Kaiser alemán, heredero al trono y general del ejército enemigo. Aunque nadie podía asegurar que fuera posible que Mata Hari pudiera extraer secretos de estado y sobre el ejército alemán para dárselos a los franceses, ni siquiera la propia Margaretha podía hacerlo, o podía aceptarlo, o podía asegurarlo, los franceses creían que esto era de todas formas un riesgo que valía la pena correr, o por lo menos que ella lo corriera. Camino hacia Holanda para comenzar su espionaje para los franceses, una vez más fue detenida por los ingleses mientras su barco hacía escala en dicho país. Esta vez la enviaron a Londres, donde agentes británicos trataron de hacerla hablar y por fin confesar que era una agente alemana. Ladoux estaba al tanto de esto y quería ver cómo Mata Hari salía de ese problema, algo así como una prueba. Y al solo haberle pagado una pequeña fracción de su recompensa, si por fin aceptaba su alianza con los alemanes, los aliados no habrían perdido casi nada y se habrían quitado una gran amenaza de encima. Al final Mata Hari, aunque aceptó ser una espía francesa para ver si podían sacarla ya que los ingleses y franceses eran aliados, no reveló más nada y sorpresivamente logró convencer a los estrictos agentes del MI6 inglés de que la dejaran ir, y así mismo fue. Sus nuevas instrucciones la enviaron no a Holanda, sino a España, donde tendría la tarea de seducir a un diplomático alemán de nombre Arnold von Kalle, con el fin de que éste le asegurara una audiencia con un muy buen viejo amigo de ella, el príncipe Guillermo. Luego de verse solo 3 veces, von Kalle le contó a Mata Hari sobre el plan alemán de un desembarque sorpresa de submarinos en las costas de Marruecos, colonia francesa en ese momento. Si esta información era cierta, dicho desembarque podía darle la vuelta a la guerra. Pero al pasarle lo descubierto a Ladoux, este nunca le contestó. Al ser la segunda vez que los franceses la dejaban a oscuras y sin saber qué pasaba, Margaretha intenta conseguir aún más información de otros oficiales y asegurar por fin la audiencia con el príncipe alemán, ya que si no completaba estas misiones era posible que no volviera a ver a su prometido y se quedara sin un solo franco. Pero tanta presión por su parte a tantos oficiales diferentes en tan poco tiempo la hicieron ver muy sospechosa. Supuestamente, Mata Hari llegó al punto de activamente informarle a Kalle sobre su rol como agente francesa, su acercamiento con espías alemanes en el pasado y que si la dejaban ver con el príncipe, esta podría contarles de todo tipo de planes militares y secretos de la alta sociedad francesa. Pero para los alemanes todo esto tenía que ser un gran bluff, una gran mentira, ya que o era casi imposible que ella pudiera saber tanto, o de verdad era tan buena espía que siempre fue una doble agente y en 2 años había recolectado toda esa información y ahora esperaba entregársela a cambio de una gran recompensa al ejército alemán.
Fuera cual fuera la verdad, y que de nuevo no sabemos cuál fue, la siguiente movida alemana fue una que pocos esperaban. Kalle mandó un mensaje código a Berlín, informando de los muy positivos resultados del agente H21 y que su información era de crucial importancia y exclusiva para los oídos del príncipe Guillermo o del propio Kaiser. Lo curioso es que el mensaje fue enviado utilizando un código que ellos sabían ya había sido descifrado por la inteligencia francesa, solo que los franceses no sabían que los alemanes sabían. Un poco enredado, pero bueno, lo sé. El punto es que Kalle activamente envió a propósito no solo un mensaje falso sobre Mata Hari, sino que él mismo se percató de que los franceses lo oyeran sin ellos saberlo. Aunque los franceses esperaban que Mata Hari fuera capaz de extraer información enemiga proveniente del propio príncipe alemán, el por fin escuchar que Mata Hari sí era un agente doble, una doble espía alemana, puso muy feliz a Ladoux, quien desde el principio nunca confió en ella y que tampoco quería ni planeaba pagarle nada a nuestra protagonista. De vuelta en París, una orden de captura fue establecida en contra de Margaretha. Cuando oficiales la fueron a arrestar en su habitación de hotel, esta los recibió desnuda y sosteniendo un casco alemán lleno de bombones. Pero el intento de seducción no fue suficiente. Esta fue capturada y enviada a una de las peores prisiones femeninas de toda Francia, donde por 3 meses no pudo tener contacto con su abogado ni su prometido, algo totalmente ilegal para la época. Durante ese tiempo, aunque más adelante Mata Hari diría no haber compartido nada de información con sus interrogadores y reportó todo tipo de abusos y violaciones por parte de los mismos, desde la prisión salían muchos informes de la participación de esta mujer en la filtración de planes militares franceses a altos mandos alemanes, cosa que supuestamente era mentira, acusándola de ser la responsable de la muerte de más de 50.000 soldados franceses por su espionaje. Ahora, esto es totalmente imposible, amigos, y de hecho, los propios informes oficiales desclasificados hace unos pocos años por haber cumplido 100 años, confiesan que ese reporte era totalmente inventado, sino que más bien los franceses utilizaron a Mata Hari como un gran chivo expiatorio. Para comprender esto tenemos que ver un poco más del contexto del momento de la guerra en pleno 1917. A inicios de este año, cuando Mata Hari es capturada, la guerra no pintaba nada bien para Francia. Por si fuera poco, los británicos no mostraban muchos avances, los rusos estaban a punto de rendirse y los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra. Malas decisiones y poco orden hicieron que en los últimos 2 años cientos de miles de soldados franceses murieran en el campo de batalla por objetivos poco claros y enfrentamientos que nunca pudieron ganarse. Para colmo, recientemente el fiasco de la ofensiva Nivelle había ocurrido, donde 40.000 soldados franceses habían perdido la vida en un solo día en medio de una avanzada militar, y una que cabe recalcar no tenía ningún sentido, ya que los alemanes no perdieron ni la mitad de ese número. A raíz de todo esto, el público en general estaba iracundo y totalmente en contra de la guerra. Más de 60 batallones enteros habían soltado sus armas en ese momento y la seguridad de las fronteras francesas colgaba de un hilo, por lo que cuando a Ladoux se le presentó la oportunidad de lanzarle todos los franceses muertos encima en sus ojos a una bailarina exótica, inmoral, adúltera, con sífilis, ladrona, aprovechada y extranjera, pues este no dudó en tomarla. Aunque en su juicio, su abogado y ella misma hicieron un trabajo lo suficientemente bueno para demostrar que todo esto era una farsa y que ella solo fue un peón en ese complejo juego de ajedrez geopolítico mundial, y que más bien durante el último año ella solo había logrado ayudar a los esfuerzos de guerra franceses, sacando valiosa información de los alemanes, y que esta nunca fue escuchada y que pudo incluso haber salvado miles de vidas francesas, el veredicto de este juicio ya estaba decidido mucho antes de que el mismo comenzara. El 27 de julio de 1917, por fin el juez da su sentencia: muerte por medio de un pelotón de fusilamiento, por espionaje y traición. Luego, el 15 de octubre de ese mismo año, Mata Hari fue puesta enfrente del pelotón. Cuando se le iba a atar al poste, se rehusó. Cuando se le fue a poner la venda en los ojos, se rehusó. Y cuando los soldados estaban apuntando y solo a segundos de disparar, esta les lanzó un último beso. Fue asesinada antes del amanecer, bastante poético considerando el significado de su nombre artístico.
Al final, la verdad de Mata Hari murió en el momento en que ese pelotón le robó la vida. Ella, y solo ella, fue dueña de su verdad, hasta su último latido, lo que deja totalmente abierta la interpretación de quien escucha la historia los verdaderos motivos de la misma. ¿Será que si era esa femme fatale, doble espía capaz de darle la vuelta a la guerra por sí sola al manipular hasta el propio príncipe alemán? ¿O será que solo era una persona inteligente, pero inocente, que solo quería tener una buena vida y terminó siendo el peón de un estado y el chivo expiatorio del otro? Pues amigos, la verdad es que no lo sabemos, pero hasta cierto punto es esa misma incertidumbre la que hace de la historia de la gran Mata Hari una de las más emocionantes y envolventes y hasta trágicas de la Primera Guerra Mundial. María Antonieta de Austria tiene el desafortunado título de ser la última reina de Francia. Con tan solo 37 años, esta monarca fue ejecutada por lo que un jurado de la Revolución Francesa dictó como traición y crímenes contra el pueblo, siendo la guillotina su destino final. Percibida por la nación como una despilfarradora extranjera y una amenaza para la nueva república, su imagen y hasta sus supuestas declaraciones siempre fueron tomadas fuera de contexto y distorsionadas, tanto así que su cita más famosa y por lo que casi siempre es recordada, es decir, si tienen hambre, que coman pastel, haciendo referencia a su desconexión con la realidad del pueblo, ni siquiera es cierta. Ella no dijo eso. Y es por este tipo de mentiras que decidí hacer el siguiente video. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de María Antonieta? María Antonieta Josefa Juana Habsburgo Lorena nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, para ese momento Imperio Austriaco. Era la 15ª hija de la emperatriz María Teresa y el emperador Francisco I. Austria celebró su nacimiento con bombos y platillos. El mundo dio la bienvenida a una nueva archiduquesa. María Antonieta entró en un mundo de lujo y privilegio. Creció en la grandeza del Palacio de Hofburg. Su infancia estuvo llena de fiestas lujosas y etiqueta cortesana. Sin embargo, la vida como princesa Habsburgo no estaba exenta de presiones. La archiduquesa aprendió rápidamente que su vida no le pertenecía a ella, sino que era más bien un peón en el juego de la diplomacia internacional. Su educación fue típica de las mujeres nobles de la época. Recibió instrucción en música, danza e idiomas. Sin embargo, la parte académica formal fue un poco descuidada. Se puso más énfasis en cultivar sus gracias sociales. A pesar de su crianza privilegiada, María Antonieta tuvo una relación difícil con su madre. María Teresa era una mujer formidable, era una gobernante poderosa que proyectaba una larga sombra sobre sus hijos. Aún así, María Antonieta amaba y temía a su madre, anhelaba su aprobación, pero a menudo se sentía inadecuada a sus ojos. Durante su infancia, a finales del siglo XVIII, Europa era una red de alianzas y rivalidades. Austria y Francia, antes enemigos acérrimos, habían formado recientemente una alianza. Dicha alianza, sin embargo, era bastante frágil, necesitaba ser consolidada por un matrimonio. María Antonieta, la hija menor de la emperatriz austriaca, se convirtió entonces en una pieza clave en este juego político. Fue prometida a Luis Augusto, el delfín de Francia, a la tierna edad de 14 años. María Antonieta entonces debía dejar atrás a su hogar y a su familia. Viajaría a un país extranjero para casarse con un hombre al que nunca había conocido. El matrimonio de María Antonieta y Luis XVI fue un gran acontecimiento en toda la nación. Que capturó fue un espectáculo de pompa y ceremonia. La opulencia del Palacio de Versalles sirvió como el escenario perfecto para la unión de estas dos casas reales. Sin embargo, bajo la superficie, la joven pareja no era para nada compatible. A pesar de la grandiosidad de su boda, su relación estaba lejos de ser ideal. Luis XVI era un joven tímido y torpe, no tenía la confianza ni el carisma que se esperaba de un futuro rey. Estaba más interesado en la caza y en jugar con cerraduras que en los asuntos de la corte y de su propia cama. Sus pasatiempos reflejaban su naturaleza introvertida y su deseo de escapar de las responsabilidades reales. María Antonieta, por otro lado, era conocida por su encanto y vivacidad. Disfrutaba de la vida social y de las fiestas en los jardines de Versalles. Encontraba los pasatiempos de su esposo aburridos y poco inspiradores. La falta de intereses comunes entre ellos solo aumentaba la distancia emocional. Los periodos
primeros años de su matrimonio estuvieron marcados por la indiferencia. La corte observaba con preocupación la falta de conexión entre los jóvenes esposos. La presión de producir un heredero pesaba mucho sobre María Antonieta. La expectativa de dar a luz a un futuro rey era una carga constante. Pasarían varios años, por lo menos unos 7, antes de que ella diera luz por primera vez, y serían 2 años después que lo daría a su primer hijo varón. En 1778 nacería el que sería el futuro rey de Francia, o por lo menos eso se creía. Con todo y eso, la vida en Versalles era un torbellino de bailes, banquetes e intrigas constantes. María Antonieta, con su amor por la moda y el entretenimiento, prosperó en este ambiente, se rodeó de un círculo cercano de amigos y se entregó a un estilo de vida lujoso. Sin embargo, Versalles también era un lugar de etiqueta sofocante y escrutinio constante. Cada movimiento de María Antonieta era observado y juzgado. Se convirtió en el blanco de chismes y calumnias, en muchas veces solamente por ser extranjera. Su herencia austriaca la convirtió en un blanco fácil para aquellos que resentían la alianza entre Francia y Austria. Aún así, todo parecía estar bien hasta que de repente pasó algo que para muchos era imperdonable. El asunto del collar de diamantes fue un escándalo que sacudió la corte francesa, un evento que dejó una marca indeleble en la historia de la nación y empañó aún más la reputación de María Antonieta, la reina ya controvertida y malentendida. Se trataba de un collar de inmenso valor, una joya deslumbrante que iba a ser comprada para Madame de Barry, la amante de Luis XV, rey de Francia para ese momento, quien era conocida por su extravagancia. Un grupo de estafadores ingeniosos utilizó cartas falsificadas que decían ser de María Antonieta, para que ésta persuadiera a un cardenal influyente para que comprara el collar en su nombre y luego dárselo a ella. Los estafadores finalmente fueron capturados. Su estrategia de inflar el precio no funcionó, pero no antes de que el escándalo se hubiera extendido como la pólvora, causando un gran revuelo en toda la nación. Aunque María Antonieta no tuvo ninguna participación en el asunto, su nombre fue arrastrado por el lodo y su imagen pública sufrió un daño irreparable. El público, ya predispuesto a desconfiar de la monarquía, creyó que estaba involucrada en un complot para defraudar a la corona. Lo que alimentó el escándalo erosionó aún más la confianza del público en la monarquía, contribuyendo a la creciente ola de resentimiento que eventualmente llevaría a la Revolución Francesa. No estamos diciendo que por esto, pero esto también influyó un poco. ¿Por qué? Porque los franceses eran así. A finales de 1789, Francia estaba al borde de la revolución. Años de mala gestión económica, desigualdad social y opresión política habían cobrado un precio muy alto. El pueblo francés, inspirado por los ideales de la Ilustración, ya no estaba dispuesto a tolerar el gobierno absoluto de la monarquía y sus gastos exagerados. El 14 de julio de 1789, una multitud asaltó la Bastilla, un símbolo que ellos pensaban reflejaba la tiranía real. Este evento marcó el comienzo de la Revolución Francesa. La monarquía, ya debilitada por el escándalo y la impopularidad, estaba ahora en grave peligro. No voy a explicar como tal qué fue la Revolución Francesa porque esta requiere ya de su propio video y de su historia. Pero digamos simplemente que la gente no estaba nada contenta y veían a María Antonieta como un blanco fácil para echarle la culpa por su despilfarro y por ser extranjera. A medida que la revolución cobraba impulso, la situación del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta se volvía cada vez más peligrosa. Eran prácticamente prisioneros en su propio palacio. Temiendo por sus vidas, decidieron tratar de huir de París. Su escape fue mal planeado y ejecutado. Fueron reconocidos y arrestados en la ciudad de Varennes, cerca de la frontera con Austria. El intento fallido de escape fue un desastre para la monarquía. Confirmó también las sospechas de muchos de que el rey y la reina eran traidores a Francia y querían huir sin dar la cara por sus errores y su mala gestión nacional. Después del intento fallido de escape, Luis XVI fue despojado de sus poderes y juzgado por traición. La revolución había alcanzado un punto de no retorno y el destino del rey estaba sellado. La nación, en su fervor revolucionario, no podía permitir que el símbolo de la monarquía sobreviviera, por lo que el rey fue declarado culpable y ejecutado el 21 de enero de 1793. La ejecución de Luis XVI fue un evento monumental, un momento que resonó en toda Europa y más allá. María Antonieta, ahora conocida como la Viuda Capeto, se quedó sola para enfrentar la ira de la revolución. La reina, una vez rodeada de lujo y opulencia, ahora se encontraba en una celda fría y oscura, enfrentando un futuro incierto. Fue encarcelada en la torre del templo con sus hijos.
La viuda Capeto ahora se aferraba a sus hijos, buscando consuelo en su presencia mientras el mundo exterior se desmoronaba ante ella. Allí soportó meses de aislamiento e incertidumbre. Cada día era una lucha, cada noche un tormento. La soledad y el miedo eran sus únicos compañeros en la oscuridad de su celda. En octubre de 1793 fue juzgada por traición. El juicio fue un espectáculo público, diseñado para humillar y condenar a la reina caída. La sala del tribunal estaba llena de hostilidad y perjuicio. Fue acusada de conspirar contra la República Francesa y de incesto con su hijo, cosas que no tenían ningún sentido. Las acusaciones eran escandalosas y sin fundamento, pero en el clima de la revolución, el juicio fue una farsa total. La decisión ya estaba tomada antes de que comenzara. La viuda Capeto no tenía ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. A María Antonieta se le negó cualquier apariencia de debido proceso. La corte estaba decidida a hacer un ejemplo de ella, a mostrar al mundo que la revolución no perdonaría a nadie. Fue declarada culpable y condenada a muerte. La sentencia fue recibida con aplausos y vitoreos por parte de los revolucionarios, que veían en su muerte una gran victoria. El 16 de octubre de 1793 fue llevada a la Plaza de la Revolución y ejecutada en la guillotina. La multitud se reunió para presenciar el final de la reina, un evento que simbolizaba el triunfo de la revolución sobre la monarquía. Su muerte marcó el final de una era. Con su ejecución, la revolución había alcanzado uno de sus objetivos más importantes, la eliminación total de la monarquía francesa, que había gobernado Francia durante siglos, ya no existía. El antiguo régimen había caído, y con él una forma de vida que había definido a Francia durante generaciones. La vida y muerte de María Antonieta se convirtieron en un símbolo de excesos del antiguo régimen y la brutalidad de la revolución. Su historia y la de la monarquía es un recordatorio para muchos de cómo el poder y la opulencia pueden desmoronarse ante la furia de un pueblo decidido a cambiar, pero que sin conocer muy bien a quien juzgaban, mataron cruelmente a una persona cuyo realmente único pecado fue confiar y haber sido criada como fue criada. Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Esta fue una mujer muy poderosa y una figura que ha fascinado a generaciones por su inteligencia, carisma y habilidad política. Su vida, marcada por intrigas, alianzas estratégicas y enfrentamientos con el poderoso Imperio Romano, trascienden mucho más que los relatos de amor con Julio César y Marco Antonio para revelar a una líder astuta que luchó por preservar la independencia de su reino. Y justamente hoy hablaremos de su vida y también muerte. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál fue la verdadera historia de Cleopatra? Cleopatra VII Filopator nació en un mundo de grandeza, poder y riqueza. Era el año 69 a.C. y ella, una princesa de la dinastía ptolomeica, gobernantes de Egipto durante siglos. Alejandría, la capital, vibraba con vida, conocimiento y cultura. La joven Cleopatra, con dominio de muchos idiomas, se sumergió en sus riquezas culturales y académicas. Aprendió de historia, filosofía y el arte de gobernar, absorbiendo la sabiduría de sus ancestros. Creciendo dentro de los muros del palacio, Cleopatra fue testigo de las complejidades y desafíos que tenían el gobernar. Observó a su padre, Ptolomeo XII, quien pasó toda su vida luchando por mantener el control del reino y se dio cuenta que no era para nada fácil. Para ese entonces, Egipto, el que alguna vez fue un imperio muy poderoso, enfrentaba luchas internas y la inminente sombra de Roma. Esta temprana exposición a la política moldeó la comprensión de la princesa egipcia sobre el poder y lo que se tenía que hacer para tenerlo, la ambición y la diplomacia. Su infancia no fue solo política y aprendizaje, también tuvo momentos de alegría. Disfrutó de una crianza claramente privilegiada, rodeada de lujo, belleza y esplendor. Las artes la cautivaron y descubrió que tenía un amor muy profundo por la música, la danza y la literatura. Esta pasión por las cosas bellas de la vida se convertiría más tarde en uno de sus rasgos distintivos y más conocidos. Sin embargo, el mundo casi perfecto de su juventud no duraría para siempre. La agitación política y las traiciones familiares oscurecieron los primeros años de su adolescencia. Estos desafíos, aunque difíciles, la forjarían en la reina fuerte e ingeniosa en que se convertiría. A la temprana edad de 18 años, Cleopatra ascendió al trono de Egipto, una posición que la colocó en el centro de la política y la intriga no solo de Egipto, sino de todo el mundo en esa época.
Sin embargo, su reino estaba lejos de ser seguro, ya que amenazas internas y especialmente externas acechaban constantemente. Ella gobernó junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, en lo que fue una situación llena de tensión y rivalidad entre hermanos que complicaba aún más su gobierno. La joven reina se vio envuelta en una lucha de poder, una pelea por el control del destino de todo Egipto, enfrentando desafíos tanto de su familia como de sus consejeros. Cleopatra, inteligente y ambiciosa, se negó a ser una simple figura decorativa o un peón más en el ajedrez político, demostrando una astucia política que sorprendería a muchos. Ella desafió la autoridad de su hermano, buscando afirmar su propia visión para su país y consolidar su poder en un entorno bastante hostil. Dicho choque de voluntades condujo a un conflicto civil abierto, sumiendo a todo el reino en una guerra civil que amenazaba con destruir la estabilidad de Egipto. Roma, por otro lado, ahora una potencia importante en todo el Mediterráneo, se inmiscuía cada vez más sobre dicha casi guerra civil, ya que para ese entonces Egipto proveía a la República Romana con la mayoría de sus granos y comida. La influencia egipcia sobre Roma era una espada de doble filo que podía cambiar el curso de la historia. Para ese momento, en lo que los propios romanos luchaban una misma guerra civil, en lo que se vio como una movida estratégica, Cleopatra buscó el apoyo de Julio César, el más grande de todos los generales romanos que había llegado a Egipto con sus legiones. César, conocido por su perspicacia política y destreza militar, vio una oportunidad para intervenir en los asuntos egipcios y expandir su influencia y así también ganar un gran aliado en su guerra civil. El encanto y la inteligencia de Cleopatra cautivaron al general romano, marcando el comienzo de una alianza fundamental que cambiaría el destino de Egipto. Con el respaldo de César, Cleopatra derrotó a las fuerzas de su hermano, consolidando su posición como la única gobernante de Egipto y asegurando todo su legado. Su ascenso al poder, aunque lleno de desafíos, mostró su brillantez política y su determinación inquebrantable para gobernar. Cleopatra, ahora la reina indiscutible de Egipto, estaba lista para restaurar su reino a su antigua gloria y dejar una marca indeleble en la historia, o al menos eso intentaría. La relación entre nuestra protagonista y Julio César fue un complejo tapiz de política, pasión y ambición mutua. No solo se trataba de una alianza estratégica, sino de una conexión profunda que desafió las normas de su tiempo. César, ya una leyenda en su tiempo, se sintió atraído por la inteligencia, el carisma y la visión de Cleopatra para un Egipto poderoso. Ella no era solo una reina, sino una estratega brillante que entendía el juego del poder. Su alianza no fue simplemente un acuerdo político, sino que floreció en un apasionado romance aparentemente. Este vínculo personal fortaleció dicha relación, haciendo que sus objetivos políticos fueran aún más entrelazados. Cleopatra vio en César una oportunidad para revivir la fortuna de Egipto y asegurar su propia posición e independencia. Con su astucia buscó no solo la supervivencia de su reino, sino también su prosperidad. Esta mujer usó su inteligencia y encanto para influir en las decisiones del romano más poderoso de la historia, persuadiéndolo de apoyar sus objetivos para Egipto. Cada conversación, cada gesto estaba calculado para fortalecer su posición. César, a su vez, tampoco era ningún tonto. Este quedó cautivado por el increíble genio y poder de manipulación de la reina, reconociendo en ella una valiosa aliada en Oriente. Su relación era una mezcla de admiración mutua y conveniencia política. Su romance se convirtió en una fuente de escándalo e intriga tanto en Roma como en Egipto. Las cortes de ambas naciones estaban llenas de rumores y conspiraciones. Por si fuera poco, Cleopatra le dio a César lo único que, para en ese entonces, el gran general romano no tenía: un hijo varón, Cesarión. Este niño no solo representaba el amor entre ellos, sino que también una posible unión de dos grandes civilizaciones. Él era un heredero potencial tanto en Egipto como de Roma. Representaba una amenaza para los enemigos de César en toda la capital. En otras palabras, su existencia complicaba aún más el ya muy turbulento escenario político del que sería el futuro imperio. La relación entre el general romano y la reina egipcia tuvo consecuencias de gran alcance, dando forma al panorama político de la época. Su alianza cambió el curso de la historia, afectando a generaciones futuras. Sin embargo, su tiempo juntos terminó trágicamente. La política y las traiciones en Roma no permitieron que su amor floreciera por mucho tiempo. César, envuelto en la política de la República, fue asesinado en el año 44 a.C. Su muerte fue un golpe devastador para Cleopatra
y todos sus planes, más importante. Devastada por dicha muerte, se vio obligada a huir de Roma y regresar a Egipto, ya que su vida corría peligro, y también la de su hijo. Su vuelta marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, llena de desafíos y decisiones difíciles que tendría que afrontar. A pesar de su trágico final, el legado de su romance continuaría resonando a través de la historia. La relación de Cleopatra y César sigue siendo un testimonio de cómo el amor y la política pueden centrarse o entrelazarse también de esta manera inseparable. Y curiosamente, esta no sería la última vez que la reina de Egipto usaría su amor con un general romano para asegurar su poder. Tras el asesinato de César, Roma se sumió en otro periodo de guerra civil. Las facciones rivales luchaban por el control y la estabilidad de la república estaban en juego. Marco Antonio, leal general y amigo de César, emergió como uno de los principales contendientes al poder. Su carisma y habilidades militares lo convirtieron en una figura central en la lucha por el control de Roma, a pesar de que tenía bastantes problemas, incluyendo el alcohol. Y su discurso en el funeral de César lo convirtió en un héroe para el ciudadano del común. Cleopatra, una vez más buscando asegurar el futuro de su nación, y claramente el suyo también, formó una alianza con Marco Antonio. La independencia de Egipto nunca había estado tan en peligro como lo estuvo ahí, y dependía de ella garantizar, fuera como fuera, que esto siguiera siendo así. Por otro lado, el heredero seleccionado por César, Octavio, futuro primer emperador de Roma, veía a Cesarión como un grave riesgo a su mandato, o su posible mandato para ese momento, por lo que este tenía como objetivo acabar con ella y su hijo. La reina egipcia vio en Antonio una oportunidad para fortalecer su posición y cuidarse de Octavio. Su encuentro en Tarso, por ejemplo, en el año 41 a.C., fue un evento legendario, marcado por el despilfarro y la grandeza. Cleopatra llegó con una impresionante exhibición de riqueza y poder a la vida de Antonio. Dedicada a causar una impresión duradera, llegó a Tarso en una magnífica barcaza vestida como la diosa Afrodita. Su entrada en la primera reunión con Marco Antonio fue cuidadosamente orquestada para deslumbrarlo. El que fue la ex mano derecha de César, instantáneamente enamorado de su belleza y carisma y viendo su alianza con Egipto como una muy valiosa, fue atraído a su órbita. La conexión entre ellos parecía ser inmediata y poderosa, marcando el inicio de una relación que cambiaría, una vez más, el curso de la historia. Su alianza, inicialmente una movida estratégica, se transformó rápidamente en un apasionante romance que sacudiría los cimientos de la República Romana. Se decía que su amor era tan intenso como peligroso para sus enemigos. Juntos, Antonio y Cleopatra gobernaron un vasto territorio mucho más de las fronteras del país del norte de África, desafiando la autoridad de Octavio en el camino. Su unión representaba una amenaza directa contra el control de Octavio sobre Roma. Su relación, sin embargo, no se trataba solo de poder y ambición. Historiadores hacen énfasis en que había una conexión genuina y profunda entre ellos, una pasión que trascendía las meras alianzas políticas. Compartían un profundo amor mutuo, un amor que iba más allá de las fronteras culturales y políticas. Cleopatra le dio a Antonio 3 hijos, consolidando así aún más su vínculo. Estos hijos eran la encarnación de su amor y también su alianza, uniendo sus destinos de manera irrevocable. Su corte, en Alejandría, se convirtió en un centro de cultura y lujo, su testimonio de su amor y ambición. Era un lugar donde se celebraban las artes, la ciencia y la filosofía, y también las fiestas, reflejando la grandeza de su reinado. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. Las tensiones políticas y las rivalidades internas comenzaron a amenazar fuertemente su unión. El Senado romano, amenazado por su poder, declaró la guerra contra Cleopatra y Marco Antonio, calificándola a ella de peligrosa seductora y que había atrapado al general romano. Esta declaración de guerra marcó el comienzo del fin para la pareja. Sus lujos y excesos los dejaron mal preparados para enfrentarse a los ataques de Octavio, quien durante meses estuvo liberando las casi olvidadas por Marco Antonio regiones que éste controlaba. Al final, el asedio de Octavio a Alejandría marcó el trágico desenlace de Cleopatra y Marco Antonio. Frente a la derrota inminente, Cleopatra intentó negociar su supervivencia, mientras Marco Antonio, al confundirse y creerla muerta, se quitó la vida a sí mismo en un acto de desesperación y de amor profundo, también se podría ver así. Nuestra protagonista, fiel a su carácter indomable, eligió el quitarse también la vida a sí misma antes de ser exhibida como trofeo por Roma, al darse cuenta que Octavio no caería en su seducción ni que estaba dispuesto a dejarla gobernar.
Su muerte no solo puso fin a una era, sino que cimentó su lugar en la historia como símbolo de poder, resistencia, astucia femenina y el deseo de gobernar de forma independiente. Hoy, Cleopatra sigue siendo una figura influyente, recordándonos que su legado va mucho más allá de los mitos románticos que la rodean, y por mucho que miles la sigan tachando hoy de que solo era una seductora más, nunca nadie le quitará su título más importante: Cleopatra, la última y más famosa reina de Egipto. Y bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí dejamos esta muy resumida historia sobre la vida de Cleopatra. Hemos hablado muchísimo ya de todo tipo de personajes históricos del pasado, en especial de la República Romana, y el que no hayamos hablado todavía de Cleopatra es algo que yo tenía que corregir. Y es así que este video surge. Uno de los eventos más importantes que no mencioné en este video sobre la vida de Cleopatra, creo yo que fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría durante el asedio de esta ciudad, uno que también fue en gran parte culpa de Julio César. Así que si quieres saber más sobre este tema, justamente tengo un video hablando de dicho acontecimiento histórico y también del qué hubiera pasado si este no ocurría, si la biblioteca no se quemaba. Links a dicho video en la descripción. ¿Quisieras poder hablar directamente conmigo y hasta pedirme un video del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal? Pues ahora puedes hacerlo. Desde hace muy poco activé la sección de unirse del canal, la nueva y mejor forma de apoyarme directamente para que podamos seguir haciendo todo tipo de videos. ¿Y cómo puedes ser parte de esto? Es muy sencillo, solo dale clic a donde dice unirse o join al lado del nombre del canal y selecciona la categoría de apoyo que quieras y puedas costearte. Hay categorías sencillas y mucho más económicas como la de Baúlcito, que te garantiza prioridad para que responda a tus comentarios, símbolos especiales al lado de tu nombre y bastante más. O la categoría de Pana del Baúl, que te dejará ver algunos videos del canal mucho antes que el resto de la gente, mientras YouTube por lo general revisa que no haya nada malo con este. Votarás también por futuros videos, serás saludado una vez al final de un video y muchas cosas más. Y por último, la mejor categoría de todas, la de Baúl OG, donde no solo tendrás todas las ventajas de las dos pasadas categorías, sino que, como dije al principio, podrás hablar directamente conmigo, pedirme un video del tema que tú quieras que tenga que ver con el canal, que además tu nombre siempre saldrá al final de cada video escrito, más una mención y agradecimiento verbal mío y, una vez más, muchas cosas más. Y por cierto, quiero mandarle un gran saludo a Lautaro Maldonado, a Liana Sereno y Julio Sánchez por ser los actuales Baúl OG, el más alto rango de los miembros, y a Jesús Fajardo Lang por convertirse en Pana del Baúl. Muchísimas gracias a todos ustedes, en serio. Así que si tienes la posibilidad y deseo de ayudarme en estos momentos donde honestamente el canal y yo estamos pasando por varios problemas financieros debido a las políticas y prácticas de YouTube, de verdad que te estaré eternamente agradecido y podrás tener todas estas geniales ventajas. Estas categorías van desde precios tan bajos como menos de $1 o 20 pesos mexicanos. De todas formas, si te encantan estos videos, pero no puedes costearte a ayudarme, créeme que te entiendo. Y te agradezco que sigas viendo todos los trabajos que publico. Y compartirlos y contarle a todo el mundo sobre el canal sigue siendo una genial manera de ayudarme. A todos, en serio, mil gracias. Felices fiestas, feliz Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, Yule y todo lo demás que celebre. Un abrazo para todos y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.